Listo. Ya, bienvenidos entonces a la penúltima clase de gestión de operaciones. Nos quedan dos sesiones, esta y la de la próxima semana. ¿Ah? Y lo que vamos a estar viendo hoy día es seguir con el trabajo que estamos haciendo sobre inventarios que tienen demanda o algunos otros elementos que también vamos a ver durante la clase que sean inciertos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar poniéndole como foco en esta clase. Un par de avisos antes. Mañana va a haber ayudantía, donde van a estar empezando a ver ejercicios de inventarios estocásticos. Ya vimos parte de eso la clase pasada. Hoy día vamos a terminar la parte más importante de inventario estocástico y la idea es que puedan empezar a ejercitar eso pensando en las siguientes evaluaciones durante la ayudantía. Además, Pregrado nos informó ya el examen. Este va a ser el día 5 de julio. ¿Ah? Y nos asignaron el horario de las 10:40 a las 11, a las 13:30. No sé cuánto va a ser la duración del examen, tengo que verlo con el coordinador del ramo, pero esa va a ser la ventana de tiempo en la cual ustedes tendrán el examen. El formato va a ser muy parecido al formato de las pruebas anteriores, y yo voy a ver si voy a pedirle por favor a los ayudantes que tengan ojalá las notas hoy día para poder subirlas y que ustedes tengan las notas con anticipación, ¿ya? Porque faltan notas de la prueba 2 y la nota de uno de los controles. Tomás, tienes una pregunta. Sí, profe. Hola. ¿Es Hola. examen? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Es examen o es prueba 3? Ambas. Va a tener una parte, es examen, así que y hay materia que no hemos cubierto en las otras dos, así que no hay exhibición, ¿ah? En el ramo, y se va a cubrir, va a tener un foco principal en la parte de inventario que no hemos visto en las pruebas, pero también va a tener una parte de las otras partes del ramo que hemos estado viendo. Así que cumple las dos labores, la labor de prueba 3 y la labor de examen. Perfecto. Gracias. Ya. Y lo último también que quería comentarles es que la próxima clase vamos a tener nuestro último control. ¿Ya? Vamos a tener un control de inventario estocástico de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y esa va a ser nuestro último control. Con eso vamos a juntar 9, con lo cual se van a estar borrando 4 controles. ¿Ya? Y para preparar un poco el material que vamos a ver en la próxima clase, les pido por favor que revisen el capítulo 16 del libro Matching Supply with Demand, que está disponible en el curso. Como es un pedazo cortito de un capítulo, se los puedo dejar en WebCurso, así que copié el capítulo y se lo dejé ahí. Este capítulo trata de un área que la van a ver más en profundidad en el curso de gestión avanzado, aquellos que están interesados, y un área que se conoce como Revenue Management, ¿ya? El área de gestión de ingresos, que es muy usado, por ejemplo, en las compañías aéreas, para poder definir los precios de los tickets, por ejemplo, ¿ya? En qué momento, cómo diferencio dos productos que son a simple vista muy parecidos, por ejemplo, dos asientos en el avión, para todos los efectos prácticos uno los ve como si fueran el mismo producto, ¿ah? El mismo servicio. Yo me siento en el avión, ¿no es cierto? Y voy de un lado A a un lado B. El tema es que dependiendo del horario en que lo compras, qué es lo que estás buscando y tu forma de comprar, en realidad son diferentes servicios lo que tú estás buscando. Entonces lo que han hecho la gente en las aerolíneas es darse cuenta de eso y le ponen en diferentes precios según lo estás comprando a última hora, lo estás comprando con mucho tiempo de anticipación, qué tanta flexibilidad quieres. Entonces en realidad el servicio asociado a llevarte del punto A al punto B son servicios distintos y por lo mismo hay que agarrarlos con precios diferentes, y lo que se ve en el área de Revenue Management es justamente cómo poner el precio adecuado para el servicio y producto adecuado y así poder capturar la mejor parte de ese valor que genera ese servicio. Y hay un área justamente como inicial de esa parte de Revenue Management, que es el área de gestión de inventarios en Revenue Management, ¿ah? Y ahí vamos a estar viendo el problema del vendedor de diarios que se llama, está asociado a los inventarios perecibles. Está muy amarrado justamente a ese tema. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el cierre de este curso. Y por eso les recomiendo que lean el capítulo 16, que les va a ayudar a tener un poco más de la materia entendida cuando comencemos a ver eso. Porque tiene harto de distribuciones de probabilidad, de cómo se miden, etc. ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos avanzando entonces. Ya, ¿qué es lo que vimos en la clase pasada? Vemos que la clasificación de inventario, hicimos esta clasificación ABC, luego pasamos por el modelo de AOQ, ¿ya? Y finalmente estuvimos viendo el tema de los puntos de reorden, de cómo calcularlo,
¿Y qué pasaba cuando la demanda o los lead times no son determinísticos? Es lo que empezamos a ver en la clase pasada, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba cuando no tenemos datos a ciencia cierta respecto de cuántas son las demandas y los lead times? Es justamente lo que nos dificulta poder ocupar los modelos que teníamos antes, porque estaban bajo supuesto súper duro de que sabíamos exactamente cuánto se demoraba en llegar el producto desde que lo comprábamos hasta que nos llegaba, y también sabíamos perfecto cuánto lo iban a comprar cada día de ese producto. Así que en ese sentido era mucho más fácil el modelo que teníamos que hacer. Y lo que pasa cuando no tenemos esa opción es lo que empezamos a ver, ¿no? Y ahí lo que les comenté yo al principio de la clase pasada, o sea, no, como en la mitad de la clase pasada, era que justamente teníamos este problema de que en el momento que llegaba el inventario, íbamos a tener ahora ya no eran esas líneas rectas perfectas que nos interesaba ver, que teníamos en nuestro modelo de OQ, que generaba este tipo de sierra, sino que teníamos estas líneas como dentadas, ¿no es cierto? Se movían hacia arriba, hacia abajo, que podían ir cambiando en el tiempo, y que nos hacían que en cada iteración de este inventario, cada vez que nos llegaba un nuevo sistema, un nuevo Q grande, ¿no es cierto?, donde íbamos a terminar al final de este periodo, era una variable aleatoria, ¿ya? Porque efectivamente dependía de la suma de todas las demandas de todos estos días que estaban acumulados, con lo cual vamos a tener más consumos algunas veces y menos consumos en otras veces. Y ahí lo que va a ir pasando, lo que estábamos discutiendo era que, claro, si me quedaba más inventario del que yo esperaba, no llegábamos exactamente al cero donde está llegando la línea azul, tenemos exceso de inventario. Ahí estamos pagando por, ¿no es cierto?, tener más inventario del que realmente necesitábamos. Estamos pagando por eso. Y por otro lado, tenemos el tema del inventario faltante, que si efectivamente termino en la parte de abajo de ese gráfico, lo que me estaba pasando, que está de acá, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Si termino en esa parte, lo que va a ocurrir es que voy a terminar justamente en ese momento, hubiese terminado con inventario faltante. Esto es un dibujo que es esquemático, ¿ah? Cuando obviamente uno llega a cero, la cosa queda en cero, no es que uno necesariamente pueda seguir a -1, -2, -3, espero que se entienda eso. Lo que va pasando es que si hubiera seguido con la demanda y hubiera podido anotar esa demanda para poder darla después, no se hubiera perdido automáticamente, habría terminado por allá abajo. Así que todas esas partes que llegaron de demanda y que no tuve cómo satisfacerla, es demanda perdida y tiene algún costo. Y eso fue lo que estuvimos conversando en la clase pasada, ¿no es cierto? Estuvimos viendo que por el lado del exceso de inventario es relativamente fácil poder estimarlo y relativamente fácil poder valorarlo. Es decir, por cada unidad que me sobra, yo puedo hacer una estimación bastante buena respecto de cuánto me cuesta tener esa unidad puesta ahí, en costos de bodega, costos financieros, qué cosas que se puedan poner perecibles, etc. Pero el lado de abajo, el inventario que era faltante, ahí es donde estuvimos discutiendo que efectivamente era muy difícil hacer esa estimación. ¿Por qué? A ver quién se acuerda de esa discusión. Porque hablábamos que el inventario faltante es muy difícil de saber efectivamente cuántas personas iban a querer cuando faltaban cosas, porque finalmente hablábamos de que no hay un registro de quien fue a la tienda a intentar comprar algo y no lo pudo encontrar, porque en el fondo no se hace ningún registro de eso en ninguna parte. Súper, Satka, muchas gracias. Efectivamente, una de las primeras cosas que tenemos ahí de complejidad cuando queremos hacer esto es que estimar la demanda cuando queda muy poco es muy difícil, porque efectivamente no tenemos, es rarísimo que alguien anote lo que vino a comprar alguien y no había. Generalmente tenemos los sistemas diseñados para, ¿no es cierto?, marcar las cosas que se fueron del inventario y no marcar las peticiones de la gente, ¿ya? Incluso los mismos sistemas online, cuando uno dice, oye, pero en online uno podría estar grabando esa información, no necesariamente es cierto, porque muchas veces los sistemas online te muestran solamente los productos sobre los que hay inventario. Entonces se meten a Amazon y les va a decir, oye, sabes que no hay producto de esto, ¿ya? Y empezaron hace unos años atrás a dejar un botón de avísame cuando llegue. Y de cierta forma eso es lo que están tratando de hacer en Amazon. Están tratando de capturar la demanda perdida o la demanda de cuando no hay producto, cosa que sepan que efectivamente hay más gente interesada en esto y así les puede llegar ese producto. Lo mismo pasa con las preórdenes, cuando la gente todavía no sabe el producto y la gente se empieza a precomprar, ¿no es cierto? Y compran el producto antes de que llegue o les cobran el día que aparece, pero de cierta forma pueden medir un poco cuánto es el interés por este producto nuevo teniendo esa información. Aileen, tienes una pregunta. Sí, es con respecto al gráfico. Es que me confundo entre las líneas como verdes y la línea azul, porque para mí como que todo sería, la línea azul sería cuando tenemos eso de demanda constante, todo ese modelo veo como perfecto. Lo otro
es cuando no sabemos nada, onda no sabemos si la demanda y el tiempo de suministro son como desconocidos, ¿eso? A ver, tienes lo correcto ahí que efectivamente la línea azul, esa línea recta azul que dibujamos, es la línea que nos indica qué pasaría si es que la demanda es homogénea y conocida, ¿no es cierto? En realidad, más que conocida, es homogénea. Me da lo mismo si yo no la conozco, pero si la demanda es homogénea, nosotros tendríamos una recta perfecta que va bajando en todo momento, ¿ya? Obviamente en el momento que uno sabe que la demanda es homogénea y ya sabes el primer día, sabes todos los otros días, ¿ya? Así que automáticamente en el momento que uno dice que es homogénea, sabes también cuánto va a ser la demanda. El punto de las líneas verdes es que cada línea verde representa una realización. Yo levanté el teléfono, pedí mi orden y pasó esto. Pasó una línea verde y pasó algo al final del periodo de entrega. ¿Te fijas? Me llegó producto, seguí bajando, llegué al punto de reorden, levanté el teléfono y tengo otra línea verde. Acuérdate que siempre vamos a levantar el teléfono en el mismo punto de reorden. Así que la línea, donde está la punta de la línea azul, esta punta de acá, siempre parte del mismo lugar. ¿Te fijas? Cuando nos quedaban 53 unidades. Así cuando 53 unidades, yo siempre levanto el teléfono. ¿Ya? Y de ahí lo que pasa desde que tenía 53 unidades hasta que llegó el pedido, no sé, lo que se demora el lead time de esta empresa, el tiempo de reorden de este proveedor, van a pasar diferentes cosas. Si yo estuviera en un mundo en que la demanda es homogénea, lo que siempre pasaría es esta línea azul, todo tiempo, ¿no es cierto? Y obviamente voy a elegir el punto de reorden para que esa línea azul toque justo el suelo cuando me llega el nuevo pedido. Eso es lo que habíamos discutido en los modelos determinísticos. Lo que ocurre cuando no tenemos el conocimiento de la demanda y esta demanda va siendo variante en el tiempo, tenemos incerteza y además variabilidad, lo que ocurre es que cada una de esas veces va a ser una línea verde distinta. Y algunas veces vamos a tener la suerte de que había poca demanda quizás y nos quedó un poco como esta de aquí arriba, ¿te fijas? Que iba por aquí y llegó hasta acá. Otras veces va a llegar mucha demanda y terminaríamos como por acá abajo si es que hubiéramos tenido cómo satisfacer la entera. En realidad, lo que estaba diciendo recién es que esto va a llegar a 0 y después se mantiene en 0. Pero estoy solamente haciendo el punto de que efectivamente si uno pudiera anotar cuánto va faltando, esto seguiría para abajo, ¿no es cierto? Y otras veces incluso pueden ser cosas entre medio, como esta línea que yo dibujé acá, que llegaba hasta acá y después hubo una oferta o algo así y bajó mucho más rápido, ¿te fijas? Entonces, dependiendo de lo que pase, cada una de las veces que yo hago una reorden, me va a pasar alguna de estas líneas verdes. Y todas las líneas verdes van a ser distintas todas las veces, no va a pasar siempre lo mismo. Va a ser muy raro que yo tenga, desde el momento que levante el teléfono hasta el momento que me llegue el producto, pase siempre lo mismo o se repita muchas veces el mismo patrón. ¿Ya? Generalmente van a ser compras distintas, van a pasar cosas diferentes, así que eso va a ir siendo incierto. ¿Mm? ¿Se entiende un poco la idea? Sí, profe, gracias. Súper. Ya. Entonces, y lo que hicimos aquí, para poder contrarrestar este efecto de que teníamos cosas por arriba y cosas por abajo, era tratar de balancear estos riesgos que teníamos. Teníamos por un lado el riesgo de quiebre del stock, o sea que nos quedamos sin producto, y por otro lado teníamos un costo, que era el costo asociado a tener inventario de sobra. Y lo que decidimos fue, ¿saben qué? Lo que queremos hacer entonces es crearle un pequeño colchoncito a nuestro inventario típico que habíamos visto en la parte determinística, y ese colchoncito en cierta forma se vaya comiendo estas variabilidades en el tiempo. Así que vamos a gastar un poco más de plata por el hecho de tener un poco más de holgura y asegurarnos de que no nos vayamos a quedar sin stock. Porque aquí estamos bajo el concepto de que ese costo, de alguna forma yo puedo medir los costos de tener un poco de inventario abajo versus el tener un poco de inventario arriba, y podemos ver justamente dónde está ese punto de balance. Entonces, finalmente, nuestro punto de reorden, lo único que tenemos que hacer, desde el punto de vista de lo que habíamos visto en los modelos antes, es agregarle este inventario de seguridad a nuestro punto de reorden. Así, nuestro punto de reorden, en vez de tener simplemente TS por D, o sea, el tiempo de suministro por la demanda diaria, que era justamente lo que hubiéramos necesitado si es que tuviéramos esta línea azul perfecta, lo habíamos discutido antes, en este caso tengo que ponerle un colchoncito. Tengo que agregarle un SS y tengo que llamar por teléfono antes de que ocurra eso, para que justamente tenga ese nivel de inventario como colchón en todo momento. La pregunta que teníamos entonces, que estuvimos discutiendo en la clase pasada, ¿cuánto? ¿Cuánto tenemos que hacer crecer este inventario? Y ahí tuvimos una discusión bien interesante respecto de, ¿no es cierto?, cómo ir midiendo esto. Porque lo que va a ocurrir era, como le decía recién a Eileen en lo que estaba preguntando ella, es que siempre vamos a tener, nosotros vamos a llegar a un punto de reorden. Lo que pasaba ante el punto de reorden no nos va a importar mucho, porque en realidad lo que nos interesa es cuando llegamos al punto de reorden.
Y de ahí, desde ese punto de reorden, hasta el momento que llega porque en el punto de reorden yo voy a levantar el teléfono, hasta que me llega el producto, van a pasar cosas, que son todas esas líneas verdes que ustedes están viendo acá, ¿ya? La parte la parte de acá arriba, esta de acá arriba, representa el inventario de ciclo, ¿no es cierto? Lo que ocurre en el periodo de TS por D, o sea, con lo que la demanda que estamos consumiendo, la demanda esperada de ese pedido, TS por D nos va a dar la demanda esperada, y nosotros le estamos agregando este colchón acá abajo, que es para la protección. Así que tenemos de aquí para arriba en nuestro inventario de ciclo de siempre, lo que hemos siempre visto, solo que ahora como tenemos esta cosa estocástica, le estamos agregando este inventario de seguridad, ¿ah? Y queremos balancear estas dos cosas, ¿ah? ¿Cuál es el nivel óptimo? Bueno, va a depender de cómo analicemos esto. Y lo primero que hicimos en la clase pasada fue tratar de medirlo usando un costo. Dijimos, mira, costo si me sobra, costo si me falta, y empezamos a hacer eso. Hicimos un ejemplo justamente en démosle un costo a la venta perdida, ¿ya? Y démosle un costo a mantener una unidad en el inventario y encontremos un balance. ¿Cuál es lo que nos puede ocurrir? Y ahí hicimos un caso en el cual estábamos viendo un modelo de valor esperado y queríamos que en promedio no tuviéramos, o sea, tuviéramos un costo lo más chiquitito posible. Y ahí calculamos justamente cuál era el costo más bajo de tener o no tener. Pero la discusión interesante que se ocurrió ahí era justamente lo que hablábamos recién, era que para poder medir ese costo de venta perdida era muy difícil. Porque tenemos muchos supuestos que efectivamente hacen muy sensible ese modelo a eso. Y en general lo que ocupa la gente entonces para poder balancear estas dos cosas es otra cosa, es el nivel de servicio. Aileen, ¿tienes otra pregunta? Sí, profe, es que me quedó una duda con lo anterior. ¿Por qué usábamos el valor esperado cuando teníamos que sacar el costo de stockout? Porque ¿qué otra opción crees tú que podríamos ocupar si es que no fuera el valor esperado? Es que yo hubiera usado el TS por D nomás, como porque si estamos diciendo que esa es TS por D es la demanda esperada, Ya, ya estamos como metiendo ese valor esperado. Entonces, ¿por qué ahora cambiamos a que sea TS por la esperanza de D? porque yo no sé cuántos D, po. ¿Cuánto es el D? Porque D es, Sí, es la demanda diaria, pero todos los días cambian. pero acá tenemos TS por D en el Sí, gráfico. en este gráfico sí, porque lo que les comenté en esa clase era que este de aquí, ese D de ahí representa el valor esperado diario. Entonces sería TS por la esperanza de D, ¿o no? Claro, dejémoslo así, efectivamente. Voy a ponerlo para que sea súper, para que nadie se enrede. Esto de aquí, ya, el valor esperado de la demanda diaria. ¿Ya? Eso es lo que estamos poniendo ahí, porque no sabemos cuánto es el D de todos los días cambia. Ya, Así que no puedo elegir ningún D en particular, y así que TS por D tiene que darme un valor esperado de la demanda en el periodo de suministro. ahí ya, me quedó claro, ahí sí. ¿Perfecto? Sí, Acuérdense, una cosa importante ahí es que ese D y ese TS tienen que estar en las mismas unidades, así que si mi TS, mi tiempo de suministro está en meses, mi D debería estar en meses también. Demanda esperada en un mes. Si mi TS está en semanas, ¿no es cierto? Se demora 2 semanas en llegarme el producto, yo esperaría que el D también esté en semanas, porque si no, TS por D no significa nada, tiene que estar en las mismas unidades. ¿Ya? Ya, sigamos entonces. Así que lo que conversamos entonces fue que hacerlo usando este costo de stockout era muy difícil y generaba mucha incerteza, no nos ayudaba mucho, porque tenemos esta dificultad de poder medirlo correctamente. Así que en realidad lo que empezamos a ocupar fue tener este concepto del nivel de servicio. Y hay muchas formas de medir el nivel de servicio, eso es lo que estuvimos conversando, hay muchas formas de hacerlo y depende de qué unidad es la que esté analizando esto, desde cuánto es lo que estamos entregando en forma correcta a nuestros clientes, hasta cuánto tiempo nos estamos demorando en entregarlo. Todo eso podría caer dentro del nivel de servicio, ¿ya? Y cada una de esas son métricas que se conocen como métricas de nivel de servicio. La métrica en que nos vamos a fijar nosotros en particular es la métrica que representa cuántas veces terminamos con un quiebre de stock durante el periodo de suministro. Ese va a ser nuestro nivel de servicio, ¿ya? En otras palabras, un nivel de servicio del 95% nos va a decir que la probabilidad de que nos falte inventario durante el periodo de suministro es un 5%. ¿Ya? Un 95% de las veces
durante el periodo de suministro, no vamos a tener un quiebre de stock. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto importante que vamos a estar ocupando. Vamos a estar enfocándonos en ese nivel de servicio. El nivel de servicio que representa cuántas veces nos podríamos quedar sin inventario desde el momento que levantamos el teléfono, porque llegamos al punto de reorden, hasta que finalmente nos llega el producto a nuestra bodega. ¿Cuántas veces en ese periodo nos podríamos tener un problema de falta de inventario? ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esa parte? ¿Les queda claro el nivel de servicio que estamos midiendo? Es bien dracónico este nivel de servicio, porque fíjense que a mí me puede faltar una unidad, solo una, el último día, y ya considero que no cumplí con satisfacer mis demandas durante ese periodo. Así que vale por un 0, de cierta forma. Mientras que si me faltan 1.000.000 de unidades en ese periodo, vale exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, castiga apenas tengamos cualquier tipo de pérdida durante el periodo de suministro, ya castigamos nuestro modelo. Así que va a ser bien preocupado de que estemos entregando todo, en todo momento. Esa es la única forma de poder tener un nivel de servicio del 100%, es que no haya ninguna persona insatisfecha durante el periodo de suministro. ¿Ya? Hay otras métricas que son un poco más distintas, que lo que están buscando es, por ejemplo, el porcentaje que uno puede entregar durante el periodo de suministro. ¿Ya? Si yo soy capaz de hacer ese tipo de cosas. Ya, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros aquí? Lo analizamos de la siguiente forma. Hicimos el mismo dibujito y dijimos, supongamos, por ejemplo, que la demanda diaria era una demanda que es normal, distribuye normal, con media mu y varianza sigma, ¿no? O desviación estándar sigma, varianza sigma cuadrado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llegar a nuestro punto de reorden, que este puntito que está acá arriba, ¿no es cierto? No se ve mucho el puntero, se me cambiar el puntero láser. Ahí está. Entonces llegamos a este punto de aquí, ¿no es cierto? Y lo que estaba ocurriendo era que teníamos todos estos posibles caminos que aparecen acá, que son inciertos, y cada vez que ocurra esto vamos a tener un camino distinto durante este periodo. ¿Ah? Yo lo que les comentaba es que si esta demanda era normal, con media mu y varianza sigma cuadrado, bueno, este gallo de aquí, el valor esperado de la demanda diaria, es mu, ¿no es cierto? Porque distribuye mu. Con lo cual, este TS por mu, que está acá, lo que me va a dar es justamente el promedio. Es el promedio de la demanda en el periodo de suministro. Eso es lo que estamos teniendo. ¿Ya? Así que me está dando esa información, este gráfico, con lo cual la mayoría de las veces vamos a estar achuntándole justo al medio, pero si uno empieza a dibujar cada vez que llega esto a esta línea roja, que está acá, cada vez que una de las líneas verdes llega a esta línea roja, yo voy subiéndole un puntito al lado izquierdo, a lo que me va a quedar en una campana finalmente. Y esto lo hago correr miles de millones de veces. Lo que va a pasar es que se van a ir juntando cómo está esa distribución de probabilidad ahí. ¿Ya? Entonces van a haber veces que están arriba, veces que están abajo, y voy llegando, ¿no es cierto?, a tener esa cantidad y voy a tener esa distribución de probabilidad que están viendo ustedes al lado derecho, que está acostada. ¿Ya? Hice una distribución, esta de aquí, y una distribución de probabilidad que está acostada, que yo estoy mirando qué es lo que está pasando. Entonces, lo que quería hacer con esto era que ustedes se dieran cuenta de que lo que está haciendo el inventario de seguridad es agarrar el promedio y subirlo en la fila en el nivel de inventario. Lo está subiendo, cosa que a medida que va llegando más demanda de la adecuada, toda esta parte de aquí, que representa mi inventario de seguridad, está relacionada directamente con la probabilidad de quedarme sin stock. ¿Ya? Entonces, en el caso de distribución normal, lo que está ocurriendo es que en el promedio de los casos, yo me voy a quedar con un inventario, en la otra mitad me voy a quedar sin inventario, así que tengo un nivel de servicio del 50%, la mitad de las veces me voy a estar con inventario, la mitad de las veces voy a quedarme sin inventario, y lo que estamos haciendo con el inventario de seguridad es levantar esta distribución de tal forma de que solamente esta área sea la área que represente lo que yo no estoy entregando. ¿Ya? Y esta área que está acá me representa la probabilidad entonces de tener un quiebre de stock. A medida que yo voy subiendo más esa distribución de probabilidad, porque voy subiendo el promedio, al agregarle este inventario de seguridad, lo que va ocurriendo es que esto se va haciendo cada vez más chico, y esa área entonces representa el nivel de quiebre de stock,
Con lo cual, toda esta área roja de acá arriba me representa mi nivel de servicio. Ese es un poco el ejemplo gráfico para que ustedes vayan entendiendo un poco el concepto. Entonces, cada vez que yo tengo una distribución de probabilidad, lo que estoy haciendo con el inventario de seguridad es mover el promedio hacia arriba, con lo cual la cola que quede debajo de la línea del 0, está acá, toda esta parte de aquí me representa entonces la cantidad de veces que va a ocurrir el hecho de que yo me quede sin inventario, con lo cual toda esta área roja que está acá arriba me representa mi nivel de servicio. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de ese proceso? Lo vamos a hacer con un ejercicio, con 2 ejercicios de hecho en un ratito. Pero me interesa que les quede entendido el concepto. El concepto lo que estamos haciendo es agarrando la distribución de probabilidad y moviéndola hacia arriba, hacia abajo, y da exactamente lo mismo lo que sea esa distribución de probabilidad. ¿Ya? Los 2 conceptos clave que yo quiero tener es, bueno, ¿cuál es la distribución de probabilidad o sea, ser capaz de poder identificar la distribución de probabilidad? ¿Ya? Esa es una, para poder saber de qué forma tiene esta cosa que está acá al lado. Y lo segundo es que lo que estamos haciendo con el inventario de seguridad es mover el promedio hacia arriba o hacia abajo. Esas son las 2 cosas clave. ¿Por qué es importante conocer el dibujo, la forma que tiene esta distribución? Porque si no, no tenemos cómo controlar esa cantidad de tiempo que está bajo la línea roja, bajo la línea negra, y que implica la probabilidad de quiebre. ¿Ya? Y ojo que no es fácil poder llegar muchas veces a eso. En este caso lo hicimos súper simple porque lo que dijimos fue que la distribución de probabilidad de consumo diario distribuye normal. ¿Ya? Y la suma de normales es también normal. Entonces, por eso me pude hacer el chamullo aquí de decir simplemente TS por E de la valores pelado de D, me da la demanda del periodo de suministro. ¿Ya? Si fuera cualquier otra cosa, otra distribución, no necesariamente me va a dar eso. ¿Ya? Para que tengamos cuidado con ese tipo de detalles. ¿Ya? Lo que nos interesa, en cierta forma, es tener la demanda esperada en el periodo de suministro. Eso me va a dar este nivel de aquí. ¿Ya? Esa es la parte importante. Aileen, pregunta. Sí, profe, es que no entendí muy bien eso de mover la distribución con respecto al stock de seguridad. ¿Qué es lo que va a pasar si yo no tengo pongamos que el inventario de seguridad es 0? ¿Cuál ¿Ya? es la probabilidad? Y tenemos esta data que es normal, mu, sigma. ¿Cuál es la probabilidad de que o sea, cuál es tu nivel de servicio si es que no tienes inventario de seguridad? ¿Cuántas veces te quedas con inventario y cuántas veces te quedas sin inventario en cada vez que ocurra un periodo de suministro? Me quedo sin nivel de inventario, po, porque no tengo stock de seguridad. Pero algunas veces no, pues, porque si tienes menos demanda del promedio, Ahí voy a tener el inventario. te vas a tener inventario. Y si Sí. tienes más demanda del promedio, no vas a tener inventario, vas a tener un quiebre, ¿no es cierto? Así que si tienes menos demanda del promedio, vas a tener un quiebre, no vas a tener quiebre, y si tienes más demanda que el promedio, tienes un quiebre. ¿Cuántas veces tienes más del promedio en una distribución normal? ¿Cuántas veces tienes más que el promedio? ¿Qué Mm, porcentaje? ¿Qué 50. porcentaje? 50. Un Sí. 50% del tiempo estás más arriba que el promedio y un 50% estás más abajo que el promedio. Así que lo que estamos diciendo ahí es que si tu inventario de seguridad es 0, tu nivel de servicio entonces es un 50%. Porque la Ya. mitad del tiempo te va a sobrar inventario y la mitad del tiempo te va a faltar inventario. Va a tener un stock out. ¿Qué es lo que estás haciendo con el inventario de seguridad? Lo que estás haciendo con el inventario de seguridad es corriendo la línea negra y pasándola de aquí. El ejemplo, mira, Aileen, el ejemplo que yo hice recién era cuando inventario de seguridad 0 es poner la línea negra aquí, donde estoy dibujando el láser. ¿No es cierto? Sí. ¿No es cierto? Voy a ponerlo de hecho con una línea negra. Ahí. Ahí. Le paso mi lápiz ahora. No sé qué le pasó a mi lápiz. Bueno, lo que está... Voy a tratar de resetearlo. Bueno, lo que estaba diciendo era que si tú pones una línea negra justo en ese nivel, Ujú. lo que tú estás... Es justamente el caso cuando tienes un nivel de servicio del 50%. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con eso? Es
Al aumentar el inventario de seguridad, en todo eso en amarillito, lo que estamos haciendo es bajar esa línea negra hasta debajo de lo amarillito, ¿no es cierto? Pasamos de Ujú. estar aquí arriba, a ver si ahora me pesca esto. Pasamos de estar, no sé por qué. Al final bajamos la probabilidad de quiebre de stock, entonces. Sí, entonces, ahí. Entonces teníamos la línea acá, ¿te fijas? Y lo que hicimos con eso cuando el nivel de inventario de seguridad es 0. Cuando tenemos un inventario de seguridad SS, lo que estamos haciendo es bajando esta línea en esa dirección, Ujú. ¿no es cierto? Y a medida que la vamos bajando, el área roja me representa la probabilidad de no tener ningún problema durante el periodo de suministro. Y el área morada que está acá abajo me representa la probabilidad de quiebre. Cuando la raya estaba en la mitad, es 50%, era todo lo que estaba debajo de la raya era quiebre, así que 50% y 50% no. Y ahora cuando Ujú. empiezo a aumentar el inventario de seguridad, lo que estoy haciendo en otras palabras es subir la distribución de probabilidad más arriba. ¿Ah? Y como subo la distribución de probabilidad más arriba, estoy reduciendo la probabilidad de que me quede sin stock. Ya. Y lo puedo medir. Si sé cuánto es la demanda en el periodo de suministro, sé la distribución de esa demanda en el periodo de suministro, entonces lo que yo tengo es un buen agarre sobre esa distribución de probabilidad. Esa es la que me interesa. A mí me interesa la distribución de la demanda durante el periodo de suministro. No necesariamente la demanda diaria, es todo el periodo de suministro. O sea, me dice, ¿sabe qué? Esta persona se demora 7 días en traerle el producto a su tienda, a mí me interesa cuál es la demanda promedio de esos 7 días. ¿Ya? Y por eso ese pequeño ejemplo, ese pequeño comentario que hice al final, lo hice justamente por eso, porque si la demanda diaria distribuye normal, la demanda de 7 días también es distribuye normal, porque son 7 días de normales sumadas, y la suma de 7 normales es normal. Pero si mi demanda fuera chi cuadrado, por ejemplo, la suma de 7 chi cuadrados no es chi cuadrado. ¿Ya? O si fuera uniforme, la suma de 7 uniformes no es uniforme. ¿Ya? Para que sepan eso, súper importante, que eso me imagino que lo vieron ustedes en probabilidades. Lo importante aquí es que tenemos una demanda promedio durante el periodo de suministro, que está representado por este caballero de aquí, y esa es la que me interesa saber. ¿Cuál es la demanda promedio de ese tiempo? Y esta cosa de acá, esta curvita que está aquí, es la distribución de probabilidad de la demanda durante el periodo de suministro, que también me interesa saber. Así que todo mi interés está alrededor del periodo de suministro. Vamos a hacerlo con un ejemplo con uniforme, lo vamos a hacer con un ejemplo con normal también, para que entendamos eso. Y ahora, una vez que tengo ese agarre sobre cómo es esa distribución de probabilidad que tenemos ahí, en este caso uniforme, o sea, perdón, normal, lo que yo puedo hacer es justamente encontrar esas distribuciones de probabilidad en forma cerrada. Si yo sé que en el periodo de suministro, de su S, es la demanda de durante todo el periodo, que en este caso le puse que era normal con media mu sub S, y de presión estándar sigma sub S, entonces yo en realidad tengo siempre esta curva de distribución normal, y la probabilidad de que la demanda en el tiempo de suministro sea mayor que el promedio más el nivel de inventario, me va a dar justamente el nivel de servicio, que es esta ecuación que les puse aquí. Y eso está representado por esa área que les puse azul. ¿Ya? Esa es la probabilidad de que tengamos más demanda que el... Perdón, y esto tengo un error aquí. Esto es 1 menos S, 1 menos NS. ¿Ya? Porque el nivel de servicio es el área del otro lado. El nivel de servicio está dado por toda esta parte blanca que representa la probabilidad de que no me pase eso. ¿Ya? Y en el caso de que tengamos distribuciones normales, la gran gracia es que podemos relacionar eso, la probabilidad, con la desviación estándar. Y eso es lo que les puse acá. Existe que ustedes lo tienen que haber visto en probabilidades, hay un elemento que se llama, ¿no es cierto?, el Z de una distribución normal, que me representa un punto dentro de una distribución normal que está con media 0 y con varianza 1, donde yo puedo ajustar eso usando la desviación estándar. Lo vamos a hacer con un ejemplo para poder calcular eso. ¿Ya? Y lo que les terminamos la clase pasada era que la cantidad de desviaciones estándares que yo voy juntando de inventario de seguridad me representa en cierta forma la probabilidad entonces de mi nivel de servicio. Si yo tengo un nivel de servicio de 0, perdón, un inventario de seguridad de 0, mi nivel de servicio es del 50%,
como lo estamos viendo en el ejemplo. Si mi inventario de seguridad es una desviación estándar, que estamos aquí, o sea, le sumo a el promedio, le sumo una desviación estándar, en otras palabras, mi inventario de seguridad es una desviación estándar, lo que va a ocurrir es que mi nivel de servicio va a pasar del 50 al 84%. O sea, el 84% de las veces yo voy a tener inventario sin ningún problema, y el resto de las veces, las 16 que me quedan, 16% de las veces, voy a tener un quiebre de stock. Si mi inventario de seguridad es de dos distribuciones de dos desviaciones estándares, lo que voy a hacer es que voy a subir aún más mi nivel de servicio ahora al 97,8%, y eso implica que un 2,2% de las veces me voy a quedar sin stock. Y así puedo ir sucesivamente hacia arriba, agregándole desviaciones estándares como inventario de seguridad. ¿Ya? Obviamente uno no tiene por qué caer en un número particular en uno, dos o tres números enteros de desviación estándar. Uno podría tener cualquier número entre medio, porque lo que a uno le interesa es al revés. Es decir, sabes que yo quiero tener un nivel de seguridad del 95%. ¿Cuántos sigmas son? Bueno, eso es fácil de ver porque lo podemos llegar y ver en la tabla de distribución normal. ¿Ya? Vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Todos se acuerdan de cómo se ocupa la tabla de distribución normal? O, perdón, al revés. ¿Alguien no sé, alguien se olvidó, que está todo completamente normal, no se preocupen, no es nada malo? ¿Alguien se olvidó de cómo se ocupaba la tabla de distribución normal que vieron en probabilidad y estadística? Asumo que todos saben, o que a todos se les echó a perder el micrófono. Yo no recuerdo, profe. Ya, entonces lo voy a hacer con un ejemplo aquí para que lo vean. Déjame, voy a buscar una tabla en internet rápido. Aquí hay una. Ya. Entonces vamos a ocupar esta tabla que tengo aquí y se las voy a compartir. Ya. Y comparto acá. Ya, ahí están viendo una típica tabla de distribución normal. ¿Ya? Acuérdense que las distribuciones normales uno lo que hace es, uno puede normalizarlas, ¿ya? Y que dejarlas con media 0 y varianza 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo entonces lo que me está diciendo esto es el área que está en rojo aquí, que representa el nivel de servicio, en otras palabras. ¿Ya? Así que la probabilidad de que x sea menor que z, que x chica, en este caso, que es la integral desde menos infinito hasta el número que andamos buscando, eso es lo que me va a decir el área acumulada. Fíjense entonces cuando yo estoy en el 0, 0, acá está cuánto corrido de la media estamos, así que en 0, mi probabilidad es 50%, mi nivel de servicio es del 50%. Si yo me corro una desviación estándar, que yo lo que le había mostrado antes, estamos en el 1, una desviación estándar, entonces mi nivel de servicio es del 84%, tal como yo le había dicho. ¿Se fija? Si tengo dos desviaciones estándar, acá estoy a un nivel de servicio del 97,72. Si tengo tres desviaciones estándares, estoy al 99,87. ¿Se entiende cómo se ocupa? ¿Y qué es lo que tenemos acá entre medio? Todas las otras cosas. Todas las otras cosas están aquí. Entonces uno puede decir, ¿sabes qué? Si yo voy a poner como mi inventario de seguridad, voy a poner 1,3 desviaciones estándares, 1,3 desviaciones estándares, aquí está, entonces estoy teniendo un nivel de servicio del 90,32. ¿De qué sirve esta cuestioncita que está acá arriba? Estas columnas que están acá arriba es por si acaso quiero tener más decimales en mi cantidad de desviaciones estándar. Entonces aquí yo tengo 1,1, está acá, pero 1,11, o sea, 1,11 está acá, 1,12, 1,13, 1,14, 1,15, hasta 1,19. Aquí entonces este número que está acá, el 0,8830, es decir, un nivel de servicio del 88,3%, lo logro si es que mi inventario de seguridad es de 1,19 desviaciones estándares. Con eso llego a esto. ¿Ya? Y esta tabla la vamos a ocupar al revés en realidad. Porque yo les voy a decir, por ejemplo, a ver, hagámoslo con Aileen, porque estabas ahí, te había hecho esas preguntas.
Entonces, ¿cómo haríamos si yo te digo, sabes, Eileen, yo quiero un nivel de servicio del 95%? ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre? Ver el 5%. 95%. Sí, pero si quiero ver la otra parte, veo el 5%. ¿Qué 5%? Como lo que resta, no sé. Acuérdense que en esta tabla estamos viendo que la tabla típica que uno le muestra es la distribución acumulada entera hasta el lado izquierdo, así que en realidad lo que tenemos que buscar efectivamente es el 95%. Ver Entonces lo que la vamos a tabla hacer, del 5. claro, buscar el 95 en la tabla. Entonces yo voy buscando acá, y aquí está. Aquí tengo, bueno, estoy entre el 94,95% y el 95,05%. Aquí están estos dos números. ¿Te fijas? Sí. Quedémonos en el 95,05. ¿Ya? Así que si yo quiero tener un nivel de servicio del 95,05, lo que estoy diciendo es que necesito 1,65. 1,65 desviaciones estándares como inventario de seguridad. Ya. Así que si mi desviación estándar es 8, multiplico 8 por 1,65 y me va a decir cuánto es el inventario de seguridad que yo tengo que agregar. ¿Cómo? ¿Por qué tendría que multiplicarlo por 8? Porque esta es una tabla de distribución que tiene varianza 1, fíjate, acá está, es una Sí, normal 0,1. sí, sí. Y mi demanda no tiene por qué ser una normal 0,1. Mi demanda va a ser mu sigma. Ah, perfecto. Entonces Ya, tengo que transformar esto a esa demanda mu sigma. ya. La ventaja es que ahora nuestro mu va a representar el tiempo, la cantidad promedio que se consume en el periodo de suministro. Así que eso ya lo sé. Es mi TS por D que tenía antes. Así que no me importa. Ujú. ¿Te fijas? Eso ya lo tengo cubierto con mi inventario de ciclo. Lo único que me interesa ahora es la colita. Es cómo voy cambiando esto para mejorar mi nivel de servicio. Y eso lo único la única persona que hace eso es el inventario de seguridad. Así que la gracia, por eso decía que la gracia de esta cuestión es que el inventario de seguridad tiene una relación 1:1 con nuestro desviación estándar. Así que Profe, pero, me basta que me den la desviación estándar de la demanda durante el periodo de suministro para que yo pueda transformar esa desviación estándar y mi nivel de servicio en cuánto inventario tengo que guardar. si, como sabemos que es MoMA la desviación estándar, ¿por qué sería solo hasta 84%, por ejemplo, cuando es del 16%? Vamos, hagámoslo con un ejemplo, ¿ya? Pero Ya. quedémonos en la cabeza de que sí que para hacer la parte mecánica, después vamos a llegar a que espero que se queden con la parte intuitiva de qué es lo que pasa. ¿Ah? No quiero que se quede con la parte mecánica, obviamente. Ujú. Pero la parte intuitiva, de la parte mecánica, lo que estamos diciendo es, si alguien me dice, oiga, profesor, yo quiero tener un nivel de servicio del 98%, yo voy a la tablita, busco donde está el 98, el más cercano, no sé, pues este, por ejemplo, este 9798, el más cercano al 98%, o si queremos asegurar que vamos a cubrirlo, me pongo el de arriba, así que tengo aquí 9803. Bueno, eso me está diciendo que si mi distribución es normal, mi inventario de seguridad debería ser 2,06 veces la desviación estándar de mi demanda. Eso me debería dar mi inventario de seguridad. Lo vamos a hacer con un ejemplo para entender qué es lo que está pasando. ¿Ya? Pero esa es la idea de la tablita. Vamos a volver a esta tablita en un segundo, cuando hagamos este ejercicio que tengo planteado. ¿Ya? Pero eso es lo que estamos tratando de mostrar aquí. Es que tenemos estos pedacitos y la desviación estándar nos está relacionando 1:1 con cuánto es el inventario de seguridad que necesitamos. ¿Ya? Porque justo representa eso. Ok. Entonces, ups, ¿qué pasó con mi? Ya. Hagamos el siguiente ejemplo. Tenemos un proveedor que ve que la demanda anual por su producto se comporta como una variable aleatoria de distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Así que tenemos un promedio de 17.500 unidades y una desviación estándar de 70,71. Ya. Después, el productor nos quiere dar a sus clientes, el productor le quiere dar a sus clientes un nivel de servicio del 95%. 95%. Y su proveedor se demora 5 días en entregarle las órdenes. Así que cuando levanta el teléfono, hay 5 días desde que levanto el teléfono hasta que me llegue el producto. ¿Cuál es el inventario de seguridad requerido y cuál es el punto de reorden? ¿Ya? Entonces partamos primero por los datos que tenemos. ¿Están los datos en el estado útil para nosotros o no? ¿Hay algo que hacer con los datos antes de partir?
La demanda que nos dan está anual. Quizá habría que pasarla a días. La demanda que tenemos es anual. Partamos por ahí. Y me están dando que el proveedor me está entregando la cosa en días. Así que ya ahí tenemos un pequeño desfase que tenemos que empezar a ordenar. Porque si multiplico estas cosas, me van a quedar en cosas en unidades de semanas partido por día o cosas por el estilo que no son muy útiles. Ya, entonces partamos por ese primer problema. A ver si ahora se decidió funcionar mi lápiz. Entonces, nos dicen que nuestra demanda anual, te voy a poner un D sub A, distribuye normal con promedio 17.500 y desviación estándar 70.71. Ya. ¿Qué nos gustaría tener? ¿Qué es lo que hemos conversado todo este rato? ¿Qué es lo que más me importa a mí? ¿La demanda de qué periodo? ¿O de qué día? ¿O qué unidades? La diaria, ¿Es la diaria la que me interesa? ahora anual. Me están dando la demanda anual. La pregunta que estoy haciendo yo es, ¿cuál es la demanda que me importa? Volvamos atrás. ¿Cuál es la demanda que me importaba acá? ¿Desde dónde a dónde me interesa conocer la demanda? Desde que levanto el teléfono hasta que me llega el producto. O sea, me interesa a mí la demanda de este periodo de aquí. Siempre. Esa es la demanda que me interesa a mí. No me interesa la demanda diaria, no me interesa la demanda anual, me interesa la demanda en el periodo de suministro. Porque mi nivel de servicio está asociado a lo que pasa durante el periodo de suministro. Así que esa es la demanda que me interesa a mí. Me interesa qué pasa desde que levanto el teléfono hasta que me llega el producto. Esa es la demanda que yo quiero conocer. Así que en realidad lo que yo quiero saber acá es de su vez, mi demanda durante el periodo de suministro. Entonces, ¿de cuánto es el periodo de suministro? Es de 5 días. Mi demanda me la estaban dando en datos anuales. ¿Cómo paso de anuales a un periodo de otro tamaño? Aquí tenemos que el promedio anual entonces es 17.500 y la depresión estándar anual es de 70.71. Yo quiero saber qué distribuye esto. ¿Ya? Yo sé que la suma de normales distribuye normal, así que yo sé que esta cosa distribuye normal, pero no sé cuál es el promedio y no sé cuál es la varianza. Entonces, si mi promedio anual es de 17.500, ¿cuál es mi promedio durante el periodo de suministro? Digamos, para hacerlo fácil, digamos que tenemos 250 días hábiles. Son 250 días hábiles de venta, donde esta empresa está vendiendo efectivamente. Así que si en esos 250 días vende en promedio 17.500, ¿cuánto vende en un día? 70. ¿70? Sí. Esos son los 17.500 partido por Por los 250. 250. Sí. Súper. Y ahora entonces, si tengo ese número, ¿cuánto vendo en promedio en el periodo de suministro? Eh, ¿Qué tengo que hacer? Esos 70, multiplicado por Eso por el... 5. multiplico por Claro. 5, exactamente. Esos 70 lo multiplico por 5. Así que efectivamente el promedio de venta durante el periodo de suministro va a ser los 17.500 partido por los 250 días para que me dé el promedio diario multiplicado por los 5 que son los días de suministro y me dice que durante el periodo de suministro entonces tenemos una demanda de 350. Súper. Primera parte. Segunda parte. ¿Cómo lo hacemos? Me dicen que la desviación estándar anual es de 70.71. ¿Cuánto es la desviación estándar entonces durante el periodo de suministro? Hagámoslo un día.
¿Cuánto sería la desviación estándar de un día? Son todos los días iguales, y me dicen que la suma de todos estos días tiene distribución, tiene una desviación estándar de 70.71. ¿Cuál es entonces la desviación estándar de un día? ¿Sería esa desviación dividido la raíz de 250? ¿Por qué? Súper. Porque, porque la desviación, o sea, la desviación estándar es la raíz de la variación. Súper. ¿Qué es lo que pasa con nuestra distribución normal? Aquí estamos, para que vean que efectivamente gestión de operaciones construye sobre todas las cosas que ustedes han estado viendo en la carrera. Si yo tengo dos variables normales, independientes, ¿ya? Y yo las sumo, se suman las medias y se suman las varianzas, no se suman las desviaciones estándares. Entonces, cuando yo estoy hablando de la desviación estándar, tengo que sumar entonces las raíces de esas cosas. Tengo que sacar la raíz a la suma de esas dos cosas, ¿ya? Para que tengan un ojo ahí, justamente como dice Clemente. Entonces, si yo tengo el caso de que estoy llevando de la desviación estándar desde 250 días a 5 días, tengo que dividir por 250 y multiplicar por 5, igual que antes, pero ya no me sirve directamente a eso. Eso lo haría si que lo haría con la varianza. Lo tengo que hacer sobre la raíz cuadrada de eso. Así que esto me va a dar 70.71 por raíz cuadrada. Voy a dividir por 250 y voy a multiplicar por 5. Así que esa raíz, al multiplicar por eso, me va a dar la desviación estándar en el periodo de suministro y, curiosamente, justo da 10. Ni que hubiera construido un ejemplo para eso. ¿Ya? No siempre pasa eso, así que no crean que porque ocurre, pasan esas cosas. ¿Ya? Entonces, ya, súper. Entonces ahora yo sé que mi demanda durante el periodo de suministro es una demanda que tiene promedio 350 y desviación estándar de 10. ¿Ya? Esa es la primera cosa que tenía que hacer en esta cosa. ¿Ya? Tuve que transformar las diferentes unidades en que me dieron la información, las tengo que llevar primero a unidades que son útiles para mí, y como tenemos este nivel de servicio que está siendo medido durante el periodo de suministro, lo que me interesa a mí entonces es entender la demanda durante el periodo de suministro y encontrar este gallo de acá, o galla de acá, que es la demanda de su S, que es el periodo de suministro, y en este caso esta demanda tiene una distribución que es normal, con media 350 y desviación estándar de 10. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo llegamos a eso? Hasta el momento lo único que hemos hecho es pasearnos por estadística y probabilidades para llevar una distribución normal de un tamaño a otro tamaño. Todo lo que estamos haciendo hasta el momento. Ahora nos metemos en gestión de operación. ¿Todos de acuerdo? Ok, entonces sigamos. Me están diciendo que es un 95%, entonces tenemos D sub S, distribuye normal con media 350 y desviación estándar y varianza, desviación estándar de 10. Ahí está, sí, súper. Excelente. Y me están diciendo que quiero un nivel de servicio del 95%. ¿Qué hago ahora? Buscar en la tabla de probabilidades el Z. Ok, vamos a buscar la tabla entonces. 95%, vamos a parar acá. Tengo la tabla abierta al otro lado. Ahí estamos, listo. 95%. Vamos a buscar el 95%. Entonces, importante aquí. Es muy raro que nosotros encontremos el número exacto que andamos buscando. ¿Ah? De hecho, si nosotros buscamos el 95%, empezamos aquí, 94, y aquí encontramos, ¿no es cierto?, entre 94,95 y 95,05. ¿Cuál de los dos elijo? Primer paso. El promedio. Podríamos hacer el promedio, efectivamente. Quizás ustedes se acuerdan quizás en su clase de probabilidades, de que ustedes efectivamente podían interpolar entre medio de estas cosas. Y era una forma de poder hacer eso. Y uno decía, ya, mira, aquí tengo ¿dónde está hoy? Ya me perdí.
aquí, estoy entre el 94.95 y el 95.05, como que el 95 está justo al medio, entonces en vez de decir 1.64 o 1.65, yo diría 1.645. Esa sería una opción, ¿ya? La otra opción, que también uno puede decir, es, ¿sabes qué? Esta persona que está haciendo esta gestión de inventario, en realidad no le interesan 50 decimales de precisión, si estamos haciendo una estimación sobre muchas de estas cosas, pero sí quiere tener al menos un 95%. Así que yo también podría agarrar este de acá arriba, que es 95.05, y con eso tengo la certeza de que tengo al menos un 95% de ese nivel de servicio. Cualquiera de los dos casos, igual de bueno, ¿ya? No se preocupen por ese detalle, porque en realidad suman muy poquito esas cosas. Pero podemos hacer las dos cosas. Entonces, en este caso, no podría decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar con el nivel de servicio de este de acá, así que voy a agarrar el 1.65, que me da justamente uno más arriba, y ese lo voy a ocupar como el Z que me interesa. Así que el Z que me interesa es 1.65, para poder llegar a un nivel de servicio del 95.05. ¿Ya? Así que 1.65. Paro acá. Me vuelvo a mi otra pantalla. Ya, entonces, si mi nivel de servicio es 95%, eso en mi tabla que acabamos de revisar implica que Z es igual a 1.65. Ese era el número que encontramos que representaba, que capturaba ese 95, y en realidad un poquito más, era un 95.05%. Así que mi inventario de seguridad va a ser igual a simplemente Z por sigma sub S. ¿Cuántas veces ese Z es la desviación estándar de mi demanda del periodo de suministro, que es sigma sub S? Así que esto me va a dar 1.65 por 10. 16,5. Así que mi inventario de seguridad es 16,5. Ese es el colchoncito que yo quiero para que en el 95% de las veces yo no tenga problemas de inventario. Y en un 5% de las veces yo voy a tener un problema de inventario. ¿De cuánto va a ser ese problema? No tengo idea, puede ser muy grande en algunas veces, puede ser muy chico otras veces, pero tengo un problema al menos. Es ciego, esta medida de nivel de servicio es ciega a qué tan mal lo hago o qué tan bien lo hago durante ese periodo, una vez que ya quebré el inventario. Si lo quebré por poco o lo quebré por muchísimo, no sabemos la diferencia. Le cobramos igual a la métrica. ¿Está claro cómo llegué al nivel de servicio? ¿Al inventario de seguridad, perdón? ¿Alguna persona tiene alguna duda respecto de cómo llegar a ese inventario de seguridad? Lo vamos a hacer con otra distribución también, así que no se preocupen por esa parte. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa? Ya tenemos el inventario de seguridad. El inventario de seguridad, ¿qué es lo que conecta al final? Nos conecta con el punto de reorden. ¿Ya? Entonces, nuestro inventario de seguridad nos va a ayudar a que podamos decir entonces que nuestro punto de reorden es... ¿Cuál era el punto de reorden antiguamente, antes de que nos metiéramos en inventarios estocásticos? TS por D. Súper, TS por D. Ya. Ahora no sabemos D, porque D varía todos los días. Así que en realidad lo que estábamos hablando ahora que era TS por el valor esperado de D. ¿No es cierto? Eso es lo que estábamos diciendo en este caso. Y lo que nosotros estábamos haciendo era sumarle a ese punto de reorden el inventario de seguridad para poder protegernos de esta variabilidad adicional. Así que a este le estamos sumando este colchoncito. Súper. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Bueno, ¿cuánto vale TS por el valor esperado de D? ¿Qué representa ese pedacito ahí? Mi demanda diaria promedio por el tiempo por el lead time. Excelente. Sería el- En otras palabras, lo que me representa eso es la demanda promedio del tiempo de lead time. ¿No es cierto? Eso es lo que me está representando. Me representa cuánto se demanda en promedio durante el periodo de suministro. ¿Y cuánto es eso? ¿Tengo que volver a calcular la demanda diaria o hacer algo? ¿O ya lo tenemos ahí en la hoja que están viendo ustedes?
Lo tenemos ahí, pues, 350 por 5, Excelente, exactamente. Esos dos números representan justamente la demanda promedio del periodo de suministro, que es justo lo que calculamos. El T sub S representa la demanda durante el periodo de suministro, así que ese T sub S por el valor esperado no es más que el mu sub S, ¿no? Así que esto es igual a mu sub S. Es el promedio de lo que me demandan durante el periodo de suministro. Y esta otra cosa acá es, ¿no es cierto?, el inventario de seguridad que me están pidiendo, que en este caso es 16,5. Pregunta, ¿qué pasa si son, no sé, botellas de algo? No puedo llevar 16,5 botellas. ¿Qué hago? ¿Cómo redondeamos este número? Si es que fueran unidades enteras. Solo como comentario al margen. 17, ¿Por qué, Aileen? porque es preferible que te sobre que te falte, ¿Por qué? para cumplir con las demandas y no tener quiebre de stock. Para cumplir con la demanda, y va súper bien. ¿Y por qué quiero llegar a ese número? ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Que cumpla con qué? Ahí le puse un círculo en la hoja. En el nivel de servicio. Con el nivel de servicio, exactamente. Si yo redondeo para abajo, puede que no tenga el 95%, va a tener un poquito menos del 95% de nivel de servicio. Si quiero estar seguro que voy a tener el 95%, tengo que redondear siempre para arriba. Así que aunque me hubiera salido 16,1, nunca lo redondearía a 16, lo tendría que siempre redondear a 17, al entero siguiente. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos, lo pasaríamos a 17 si es que queríamos, por ejemplo, unidades enteras, con lo cual esto me va a dar un punto de reorden de 367 unidades. En otras palabras, cuando llegue mi nivel de inventario a 367, yo agarro el teléfono, lo levanto y llamo por teléfono para que me traigan otro producto. 5 días después va a llegar esa orden y lo que va a pasar esto es que algunas veces voy a consumir un poquito de ese inventario de seguridad, otras veces no lo voy a hacer, en promedio voy a estar por arriba y por abajo todo el rato, ¿te fijas? Y en promedio voy a tener un inventario de seguridad constante, ¿no es cierto? El promedio va a ser siempre el mismo, que me va a dar más o menos 16,5, en este caso 17 con ese número que puse, 17 unidades que voy a tener de colchón en promedio en todo momento. ¿Ya? Así que nunca voy a llegar a cero, bueno, perdón, sí, voy a llegar a cero con probabilidad del 5% usando esta metodología, suponiendo que siempre la demanda se distribuye normal. ¿Se entiende ahora qué es lo que estábamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ya, pero la gestión de inventario no era solamente el punto de reorden. ¿Qué otra cosa calculábamos en gestión de inventario, aparte del punto de reorden? La frecuencia de los pedidos. La frecuencia de pedido que lo daba ¿qué? El tamaño que yo compraba, ¿no es cierto? El tamaño entonces, ¿cuánto compro? ¿Cuánto vale Q? Supongo que hay que hacer como todo el EOQ de nuevo. Perfecto, Clemente. ¿Hay alguna cosa que haya cambiado? Fíjense, ¿hay alguna cosa que haya cambiado en la relación entre cantidad de veces que compro y el precio de comprar cada vez, que haya cambiado con este supuesto de soltar la parte de la demanda que no sea conocida, sino que sea variable? No cambia absolutamente nada, los precios son los mismos, no hemos hablado nunca de que S cambie o de que H cambie. Así que H y S son los mismos. Lo único que tenemos ahora es que tenemos una demanda promedio anual en vez de tener una demanda específica anual. ¿Ya? Entonces nuestro Q va a seguir siendo, en este caso con los supuestos de EOQ, ¿no es cierto? Va a seguir siendo 2DS partido por H. Así que voy a poder seguir ocupando ese tamaño de lote óptimo sobre este sistema. Lo único que está cambiando con el hecho de que yo dije, ¿sabes qué? La demanda no es conocida, sino que es una demanda estocástica, cambia que tengo que poner este colchoncito,
y este colchoncito está asociado a este nivel de servicio. Desde el punto de vista de cuánto compro, cuánto le pido al proveedor que me mande, es lo mismo que antes, es exactamente el mismo modelo que antes, ¿ya? No cambió en absolutamente nada. Volvemos a aquel hecho de que si mi empresa tiene algún tipo de gestión de container por completo, etcétera, igual hay que hacer el costo completo, eso que yo les comentaba con los modelos determinísticos, hay que encontrar el costo completo de esta gestión de inventario y hacer toda esa parte, hay que hacerlo igual que siempre, con lo cual en este caso queda con el EOQ, por eso lo puse ahí como ejemplo. En otra empresa será con otra ecuación y terminaríamos con otro número. Si hubiéramos tenido descuentos uniformes, también terminaríamos con otro número, etcétera. ¡Pum! Tenemos el tamaño óptimo del lote. Y sobre eso construimos ahora agregándole este colchoncito que nos ayuda a taparnos de la incerteza que tenemos ahora en la variabilidad de demanda. ¿Ah? Entonces lo importante aquí que quiero que se lleven ahora que llegó la hora del recreo es que la única cosa que nos cambió al soltar este supuesto que se veía tan ridículo, que era que la demanda era conocida y homogénea, lo único que cambia, el soltar ese supuesto, es que en realidad necesito ahora tener un colchoncito, que lo puedo calcular súper independientemente, y tengo que poner ese colchoncito para protegerme de las variabilidades de demanda. Todo el resto de las cosas que ya que vimos en la parte de modelos determinísticos siguen siendo válidas para encontrar el tamaño óptimo del lote. ¿Ya? Lo único que cambia, en otras palabras, es el punto de reorden. En qué momento levanto el teléfono, cambia porque quiero tener un colchón que me proteja respecto de las variaciones de esta demanda que estamos teniendo. ¿Alguna pregunta? Aileen. Profe, pero en este caso no tendríamos el S. No me lo han dado. Alguien tiene que darme el S, alguien tiene que darme el H. ¿Te fijas? Alguien me tiene que dar esos números todavía. No los tengo, lo estoy poniendo como un ejemplo nomás. Que Pero igual como que se saca de la misma forma que NeoQ. se saca de la misma forma. ¿Te fijas? Entonces ahora yo podría pedirle a usted un problema en el cual la demanda es incierta y tiene ciertas distribuciones y además el proveedor te hace descuentos graduales a medida que vas creciendo en el tamaño de lo que compras y tienes que hacer una cosa que cada vez que compras un container completo te cobran todas esas cosas las pueden hacer hoy día. Porque literalmente lo único que tienen que hacer es construir su función de costo que dependa de Q, que va a ser quizás gigante, como lo vieron en la ayudantía, hay unas funciones de costo que son súper feas cuando las demandas son con descuentos graduales, por ejemplo. Tenemos una función ahí que le mostró Elena, que estuvimos trabajando juntos, que son bien feas, pero es tu ecuación de costo. Y vas a encontrar, la vas a derivar, igualar a cero, o hacer los estudios que hicieron de optimización, y vas a terminar teniendo el Q óptimo, el tamaño del lote óptimo para ese caso. Y después lo que hace es decir, bueno, ya, ahora que una demanda no es cierta, sino que es estocástica, la subo un poquito porque tengo que poner este colchoncito al medio. Y la forma de hacer el colchoncito no depende de todas esas otras cosas. No depende de qué tan terrible era la función de costo, no depende de cómo eran los descuentos, no depende de ninguna de esas cosas. Depende exclusivamente de nuestra relación con la demanda y nuestro nivel de servicio que queremos satisfacer. O sea, en otras palabras, depende de qué pasa desde el momento que yo levanto el teléfono hasta que me llega el producto en el periodo de suministro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre en ese periodo? Y esa distribución de probabilidades es la que agarramos y tratamos de jugar con ella para encontrar cuál es el tamaño del colchón que le queremos sumar. Entonces, fíjense que si bien era un supuesto súper ridículo, yo concuerdo con ustedes que cuando lo dije al principio, uno podría decir, bueno, ¿de qué me va a servir esta cuestión si que están poniendo tanto supuesto? En realidad nos sirve de un montón. Porque el soltar ese supuesto no nos afecta más que tener que estudiar esta otra cosa que se llama inventario de seguridad, no nos cambia la forma de elegir qué tamaño compramos. Es una cosa súper importante que tienen que llevarse del curso. Ya. A la vuelta vamos a hacer otro ejercicio más de la misma onda. Vamos a hablar un poquito más de qué pasa con otras variabilidades, pero vamos a hacer un ejercicio ahora con distribución uniforme para que ojalá con eso redondeemos el tema y les quede súper, súper claro qué es lo que está pasando. ¿Ya? Ahora tomémonos entonces 20 minutos y a las 10:05 volvemos a la clase. Profe, Dígame. tengo una pregunta. Lo que pasa es que con ese cubo óptimo que hizo usted, que igual al EUQ anterior, creo que había una parte en el libro que decía que cuando hay costo de faltante, por ejemplo, me dan el costo, ahí como que cambia esa función de EUQ, cambia la política como óptima. Entonces, en este caso estamos asumiendo que no tenemos costo faltante. Aquí no tenemos costo faltante, no estamos poniendo esa parte ahí. Estamos separando la parte de faltante y la estamos atacando vía nivel de servicio. Si tuviéramos el costo faltante, es lo mismo que estábamos haciendo en la primera parte de la clase pasada. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas que empezamos a ver el costo de tener un stockout
versus el costo de tener inventario adicional, y empezamos a calcular las diferencias de todo eso, y con eso encontramos un Q óptimo, distinto. Ahí hicimos justamente lo que aparece en el libro. Son dos modelos diferentes. Ya, perfecto. En ese caso, sí afecta esta cosa, y ahí tenemos que preocuparnos de cómo estimar bien ese costo. Y el problema que decíamos en esa instancia era que ese modelo resulta súper sensible a justamente ese costo que tú digas, que no sabes cómo calcularlo bien, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Ya, sí, entendí, perfecto. Muchas gracias, profe. Ya, pues, que les vaya muy bien. Nos vemos un ratito. Ahí. Ahí sí. Y lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahora, es qué pasa, o sea, el supuesto que estábamos revisando ahora en este modelo era que exclusivamente la demanda era la que no era conocida. Pero en la vida real tenemos otras opciones, además, por ejemplo, en el caso de que el suministro que es variable. Supongamos que tenemos la demanda conocida, pero el suministro es variable. De nuevo, el problema que tenemos, acuérdense, el suministro variable implica que me van a decir, ¿sabes qué? Esto yo te lo entrego en 5 días más o menos algo. Así que con cierta probabilidad, yo te atiendo en 5 días, con otra probabilidad te atiendo en 4 o 5,5, etc. Y lo que va a ocurrir entonces es que nuestra variable aleatoria ahora no es la demanda, es el periodo de entrega. Y en este caso, si ustedes lo pueden haber visto en la lectura, lo que ocurre es que el punto de reorden va a ser la demanda diaria, que es conocida por el valor esperado del tiempo de suministro en día, ¿no es cierto? Más, igual que antes, supongamos que el tiempo de suministro es una variable normal, y si pasa eso, va a ser exactamente igual que ahora, va a ser un Z, que es mi nivel de cobertura, por D, por sigma T sub S. ¿No? Va a ser la misma idea, solo que ahora está multiplicado por el D, para transformarlo en demanda, porque el sigma sub S, el sigma TS está en días. ¿Mm? ¿Se fijan? Entonces esa es la diferencia entre estos dos modelos. Ya. ¿Cuál es el siguiente caso? El siguiente caso, que es un poquito más complicado, es qué pasa cuando las dos cosas, lo ven ustedes ahí en el libro, que está el ejemplo cuando tanto la demanda como el lead time son ambos con variables aleatorias. En este caso tenemos que la demanda del periodo de suministro es una mezcla entre dos variables normales, no es una suma, así que hay que tener un ojo ahí grande, y por eso queda una ecuación que es bastante más complicada, se la voy a dejar anotada aquí, pero la pueden ver en el libro, y es, bueno, primero tenemos el valor esperado de la demanda diaria, multiplicado por el valor esperado del tiempo de suministro, eso me da el valor esperado de la demanda durante el periodo de suministro, más un Z, y voy a hacer una trampa aquí, voy a meter todo escondido en una sola ecuación, que es la varianza ahora de la demanda del tiempo de suministro. Así que oculté eso bajo la manga, pero le voy a dar la ecuación de este sigma dts, que es raíz cuadrada del valor esperado de t sub s al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado más el valor esperado de d al cuadrado por sigma ts. Ahí está. ¿Ya? Esa es básicamente lo que ocurre cuando tenemos esta ecuación y las dos cosas son desviaciones, claro, las dos cosas son variables normales, por ejemplo, tanto el tiempo de entrega como la demanda de esos días. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Hagamos otro ejercicio para ir decantando más este tema. Entonces, digamos lo siguiente. Tenemos la demanda diaria de un producto que se distribuye normal con media 60 y desviación estándar de 7. ¿Ya? Datos diarios. El tiempo de entrega es de 6 días. El costo por colocar un pedido es de 10 y el costo anual de mantener una unidad es de 0,5 por unidad. Me están dando la H, me están dando...
Suponga que las ventas se hacen los 365 días del año, así que efectivamente tenemos quizá una tienda online que tiene todo el año y hace las ventas en todo momento. Así que lo que me están pidiendo es encontrar la cantidad óptima de pedido y el punto de reorden para mantener una probabilidad de 95% de no sufrir desabastecimiento durante el periodo de entrega. En otras palabras, el tiempo de suministro, o sea, el nivel de servicio sea del 95%. Entonces lo que voy a hacer yo ahora, para que ustedes empiecen a trabajar en esto, y lo vamos a hacer después un cambio a esta distribución, los voy a separar en grupos para que se pongan a hacer esto, ¿te fijas? Y podamos discutir con este ejercicio ya más armado. Y no lo haga yo nomás, porque me imagino que si lo hago yo, van a estar moviendo la cabeza como los perritos de los autos, ¿ah? Y no necesariamente están entendiendo lo que está pasando. Así que vamos a hacer automática. Ahí. No hay mucha gente. Espero que la gente que esté conectada y no solamente estén juntando el login. Ya, ahí les tiene que haber llegado entonces una invitación para que se pongan a trabajar. Demos 10 minutos para poder hacerlo. Y voy a ir, son 4 grupos, así que voy a ir grupo por grupo preguntándole a uno el punto de reorden, a otro la cantidad del nivel de inventario, y así vamos a ir pidiendo las diferentes partes a los diferentes grupos, ¿ya? Así que a todos les conviene tenerlo hecho. Ya, entonces, estábamos con este ejemplo y voy a revisar aquí los grupos que teníamos para ver con quién hablar. Ya, entonces, nuestro primer paso es, veamos el tema del cálculo de EOQ, o sea, del tamaño óptimo del lote. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién es el primer grupo que me ayuda ahí? Bueno, tenemos que basar primero la demanda al año, porque ahí está diaria, Ok, entonces sería multiplicar por 365, perfecto. que es la Entonces, lo primero media. que tenemos que hacer es poder hacer que las unidades nos cuadren para, ¿no es cierto?, hacer el tema de la gestión del tamaño óptimo de compra, ¿ya? Y el tamaño óptimo de compra es este Q que teníamos que hacer, y por lo visto en los datos que nos están pasando, es más o menos el mismo modelo de gestión de inventario que hemos visto desde el principio. O sea, se cumplen las cosas cercanas a lo que es el EOQ, así que podríamos ocupar directamente esa ecuación, ¿no es cierto? Eso es lo que me dices tú, Clemente. Así que vamos a tener que nuestro Q estrella es raíz de 2ds partido por h, donde todo, ojalá, estén las unidades que correspondan. ¿Ya? Entonces, tenemos raíz cuadrada de 2 por... ¿Cuántos d? 21.900. 21.900, ¿no es cierto? ¿Y ese d, cómo llegamos al 21.900? La media de la demanda diaria ¿Ya? por la cantidad de días en el año, que sería Súper. 365. Entonces tenemos 21.900, que esto es 365 por 60. Excelente. ¿Cuánto vale ese? 10. 10. Y lo dividimos por H, que está en unidades anuales el H, ¿no es cierto? Tenemos el costo de mantener una unidad por un año, es de 0,5 por unidad. Así que 0,5. ¿Cuánto te da eso, Clemente? Me dio 935,95 unidades. 935, ¿coma? 9,95 o 9,36, ¿no? O sea, 9,36 aproximadamente. Sin el problema, toma. Ya, entonces tenemos ese valor de el tamaño óptimo de lote. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto o quiere agregar algo respecto a este Q? ¿No? ¿Ok? Ya. Esa es una parte de este proceso de inventario. Ahora sabemos cuánto comprar. Lo que nos falta es saber cuándo debemos comprar. ¿Cómo definimos el cuándo? Vamos a ver con el equipo de Aileen, Nelson, Oscar o Tomás Cantuarias. Cuéntenme, ¿qué es lo que cómo definimos cuándo
comprar? ¿Qué cosa nos entrega ese cuándo comprar? Por lo menos nosotros lo primero que hicimos fue, bueno, nos dicen, hicimos acá un poquito de trampa y como dicen que hay que mantener un orden, o sea, el nivel de servicio del 95%, nos basamos en el ejercicio anterior, vamos de inmediato que era el Z era 1.65 primero como base. Antes que siga por ese lado, Nelson, ¿qué es lo que estás tratando de calcular? Queremos sacar el punto en el que debemos hacer el reorden. Excelente, ya, súper. Entonces, lo que yo quería conectar era, siempre es el cuánto y el cuándo, en las preguntas que queremos contestar. El cuánto ya nos los contestó, ¿no es cierto?, Clemente, nos dijo cuánto teníamos que comprar. El cuándo lo estás contestando tú, Nelson, al decirnos en qué momento lo hacemos, y el momento no es un tiempo particular, oye, todos los martes, sino que el momento es en el momento que llega el inventario a este punto de reorden, es cuando tenemos que levantar el teléfono y hacer nuestro pedido. Excelente. ¿Y cómo hacemos entonces ese punto de reorden? ¿Cómo lo haríamos, Nelson? ¿Cómo haríamos ese punto de reorden si no tuviéramos incerteza? Lo tiene que calcular igual. Sería el tiempo de suministro por la demanda. Súper. Entonces nuestro punto de reorden sería el tiempo de suministro por la demanda en las mismas unidades, ¿no es cierto? Esa es la parte importante, porque lo que nos interesa es la demanda durante el periodo de suministro. Eso es lo que queríamos conocer. Ya, en este caso, si nos están diciendo que distribuye normal, todos los días son independientes, y tenemos esto, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa demanda? Yo no sé cuánto vale D. ¿Qué le hacemos entonces a D? Pasa a ser valor esperado. Excelente, Nelson. Pasamos entonces a hacer un valor esperado aquí. Ya, y eso me está dando entonces, si es que el mundo fuera cierto, de cierta forma, o no tuviera este nivel de incerteza, yo podría calcular de ahí eso, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me daría esto? Eso sería... que no lo calculamos. ¿Cuánto vale TS? TS vale 6 días. ¿Y cuánto vale el valor esperado de la demanda diaria? 60. 60. O sea, 360. Súper. Era más fácil que... Sí. Nos dio más... Era más el susto que el número de verdad. Listo, 360. Así que si yo estuviera en los modelos anteriores, yo pondría mi punto de reorden en 360. Cuando llego a 360, levanto el teléfono, llamo, ¿no es cierto? Y pasa, y me llega el pedido 6 días después. El problema que vamos a tener con eso ahora es que como tenemos esta variabilidad, si yo hago eso, la mitad de las veces me voy a quedar sin pedido, voy a quedar sin inventario durante el periodo de suministro, y otra mitad de las veces voy a quedar con stock de inventario. Así que mi nivel de servicio del 50% no me sirve. Así que, ¿qué tenemos que agregarle a alguien del equipo de Nelson ahí? El stock de seguridad. Súper, el stock de seguridad. Así que tenemos que sumar aquí stock de seguridad. Ya, ¿y cuánto vale el stock de seguridad? Nosotros digamos que es que aquí es donde nosotros nos confundimos. Ya. Pasamos como la desviación estándar a, como a la del periodo correspondiente, y eso nos dio 17.14. Ya, entonces partimos con dramas aquí, partimos con problemas, porque tenemos que tener unidades en las unidades que nos interesan del tema del periodo de suministro. Así que claramente aquí el profesor está haciendo una trampa, porque me está tratando de pillar, porque me está dando los datos de diarios, y en realidad a mí lo que me interesa son los datos de ese periodo de suministro, que son 6 días. Ya, súper. Entonces el primer caso tenemos que hacer es, tenemos sigma diario, que me lo están dando, que me dice que es de 7, pero a mí no me sirve eso, me interesa el sigma S, que es el del periodo de suministro. ¿Cuánto vale eso? Sería 7 por raíz de 6. 7 por... Raíz de 6. Muy bien, 7 por raíz de 6. Y eso da 17.14. Excelente, 17.14. Así que la desviación estándar del periodo de suministro es de 17,14 unidades. Así que eso nos va a dar más o menos cuánto se varía esto. Excelente. Y volvemos ahora a nuestro inventario de seguridad. ¿De qué me sirve esta desviación estándar? Para multiplicarlo por el Z, y eso nos da el valor de inventario de seguridad, que en este caso sería 1.65 por
17,14 y eso nos da 28,29. ¿Y esto les da, me dijiste? 28,29. Ish. Súper. Ya, pues. Entonces ahora sumamos estas dos cosas y tenemos, ¿no es cierto? Punto. Eso nos va a dar entonces el punto de reorden para estar seguros de que tenemos un nivel de servicio del 95% y además tenemos el tema de el tamaño de la orden que tenemos que hacer. Excelente, muy buen trabajo que hicieron. Profe, Dígame. cuando hago el TS por la esperanza de D, como sin el stock de seguridad, ¿qué significaba? Que no había Eso, como si... claro, eso es lo que nos está diciendo es cuánto demandan en promedio durante el periodo de suministro. Ya. Ya, pues, excelente. Se fijan que no es, no es tan complicado el tema de cómo hacer estas cosas. Hay que separarlo bien y ser ordenados. Tenemos un pedazo que es el tamaño de lo que compramos, que depende de estos costos que tratamos de minimizar. Y tenemos otro lado que es el nivel de servicio, que nos dice, bueno, cuánto deberíamos tener de colchoncito encima de esto para asegurarnos de que no quedaremos de inventario tan seguido. Nelson, ¿tienes una pregunta? Sí, es que por lo menos a nosotros nos pasó que igual como que la sobrepensamos un poco y optamos por partir por la parte del el ROP, por eso lo teníamos entre comillas listo, pero al final, ¿qué conviene hacer primero siempre cuando es partir con la cantidad óptima? ¿O da lo mismo? En la vida Es que, real da lo mismo. En la es que prueba, nosotros lo que me pensamos salga que, más fácil para sumar los puntajes, supongo que sería mi es que modelo nosotros óptimo de pensamos trabajo. que podía haber una necesidad, o sea, que iba a ser necesario tener el ROP antes que el punto, o sea, que el punto óptimo, la cantidad óptima que digo. Tu punto es súper importante porque aquí creo yo que queda súper claro que son independientes, que puedes calcular las dos cosas y en cierta forma, por un lado, el tamaño óptimo depende de parámetros que son un poquito distintos de los que depende el punto de reorden. Los dos están amarrados igual, están amarrados por la demanda. Fíjate que los dos tienes el concepto de demanda metido al medio, ¿ya? En el tamaño de lote óptimo tienes esta demanda acumulada de todo el año. Te fijas que te está diciendo cuántas veces tienes que comprar y cómo esa relación entre las veces que tienes que comprar y su costo versus las veces, lo que te cuesta guardar cada conjunto de inventario. Así que ahí está balanceado. Y el punto de reorden te está diciendo, bueno, en promedio tú deberías estar esperando esta cantidad de consumo todos los días, con lo cual esto es el mínimo que deberías tener en tu inventario, que es este TS por el valor esperado de, que te da un nivel de servicio del 50%. Ojo, nosotros le estamos sumando un inventario de seguridad, pero yo podría tener un inventario de seguridad negativo. ¿Ya? O sea, si yo quiero ser peor que el 50%, yo quiero en realidad, sabes que me doy cuenta que es súper caro, estoy teniendo, no sé, Ferraris. ¿Ah? Y en realidad Ferrari tener un nivel de servicio del 50% quizás no es demasiado caro para tenerlo, así que tener un nivel de servicio más abajo. Yo podría puedo calcular un nivel de servicio del 10%. ¿Te fijas? Y es un Z que está hacia el otro lado, serían Zetas negativos, ¿no? Es raro que uno tenga que hacer esas cosas, pero uno podría hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Así que el SS no tiene por qué ser positivo, ¿ya? De hecho, a mí me ha pasado varias veces que hablando con empresas, uno le calcula el inventario de seguridad que tienen, tú agarras los datos históricos, ves cómo está el nivel de inventario que ellos tienen, puedes hacer el juego inverso y calcular ese tema y puedes sacar el tiempo de ciclo, calculas el TS por esperado de D, se lo resta y te queda un SS. Y ese S después lo devuelves a la tabla, no les va a tocar hacer esto a ustedes, es más complicado, pero lo devuelves a la tabla y ves cuál era el valor efectivo de nivel de servicio que tenía. Y hay casos que ha tocado que la gente tenía zetas negativos para poder llegar a ese nivel, pues tenía muy, muy bajito el inventario. Ni siquiera le daba a cubrir el inventario de ciclo. ¿Ya? Ya. Mezclemos, agarramos un poquito más, hagamos una cosita un poquito. Ah, dale, Clemente, tiene una pregunta. Quiero preguntar, ¿qué significa que sea inventario negativo? Inventario de seguridad negativo. Ah, tú dices, ¿sabes qué? Mira, tú en este momento, tú cuando dices, ¿sabes qué? Voy a tener un inventario de seguridad cero, lo que estoy diciendo es que voy a levantar mi teléfono, lo levanto en un cierto punto, que es el punto de reorden, ¿no es cierto? Y la mitad de las veces, desde que levanté el teléfono hasta que me llegó el producto, voy a tener quiebre de inventario y la otra mitad no, ¿no es cierto?
Pero puede que yo no quiera eso, yo puede que el 90% de las veces quiero tener que ver inventario. No me interesa tanto este cliente. Igual va a volver. Soy tan barato que, no, que va a volver igual. O puedo guardar esas demandas y se las puedo dar la siguiente vez. Entonces, en vez de tener ese nivel de inventario, yo podría tener un nivel de inventario, un nivel de servicio del 10%. Si tú calculas en la tabla el nivel de servicio del 10%, es equivalente a, déjame ver la tabla que la tengo aquí, que es como estar al otro lado del 90. Déjame un segundo. Te lo calculo al tiro. No estoy en el 90. Aquí está. Llegáis al 90% con 1.29, así que menos 1.29 es el 10% al otro lado. Entonces, como decir, ¿sabes qué? En vez de tener un punto de reorden de que si yo tuviera cero inventario de seguridad, yo tendría un punto de orden de 50, ponte, ¿ya? Con 50 yo tengo el punto de reorden que tenía en el modelo determinístico. Hagamos ese ejemplo. Digamos que ese es el caso. O hagámoslo con este mismo, perdona que te cambie el ejemplo, pero hagámoslo con este mismo ejemplo que está en la planilla, para que vamos a hacer inventar otra cosa nueva. Ya. Suponte que tú quieras tener un nivel de inventario un nivel de servicio del 10% solamente. Bueno, si el nivel de servicio del 10%, este gallo de acá me está diciendo el del 50, porque tengo cero inventario de seguridad. Pero si yo miro en la tablita, yo voy a encontrar que el Z, para tener solamente un 10% acumulado, era el número que te di recién, que era menos 1. ¿Dónde estaba yo? 89, no, está aquí está. Menos 1.29. ¿Ya? Entonces menos 1.29 es el Z de nivel de servicio del 10%. Así que si yo hago mi cálculo, bueno, yo digo, ¿sabes qué? 10% es menos 1.29, lo multiplico por el 17, y básicamente es restarle 17 o 18 unidades a ese punto de reorden. Así que ahora, en vez de llamar el teléfono a los 288 unidades, voy a llamar el teléfono a los 250 y algo. ¿Te fijas? Entonces, si te fijas, lo que estoy haciendo con esto es restando el inventario, el punto de reorden lo estoy bajando más allá del 50%. Así que voy a tener 90% de las veces voy a tener un quiebre, con lo cual bajé mi nivel de inventario completo, pero estoy teniendo un nivel de servicio del 10%. ¿Te fijas? Cualquier cosa que tú tengas de nivel de servicio menor al 50%, quiere decir que le estás achuntando menos de la mitad de las veces. Eso quiere decir que estás bajando del valor esperado de la demanda durante el periodo de suministro. Con lo cual, el Z tiene que ser negativo. Así que tu inventario de seguridad, de cierta forma, le resta al inventario esperado para hacerlo aún más chico y que tengas un nivel de servicio peor. Ah, sí, perfecto, entendí. Y profe, con respecto a eso mismo tengo una pregunta. Yo sé que todo esto lo estamos viendo como, según yo, en un estado, no sé si constante o como promedio, en que sabemos que el valor esperado va a ser, claro, el promedio de la normal. Pero, ¿qué pasa si un periodo, si yo me imagino, qué pasa si un periodo tengo efectivamente, me empiezo a comer inventario de seguridad? ¿Qué hago para el siguiente periodo? ¿Sigo pidiendo lo mismo que determinamos con el EOQ? ¿Tengo que pedir como un poquito más para restablecer ese nivel de seguridad? Como que ahí me vierte. Súper buena tu pregunta, y tiene dos partes. Ya, partamos por la parte de que era la más simple, creo yo, y es que ya llegó un momento y que se consumió más del inventario de seguridad. ¿En qué momento se consumió ese más que inventario de seguridad? ¿Durante qué periodo? ¿Durante el periodo de que estamos esperando que llegue el nuevo pedido, o durante el periodo que estamos vendiendo solamente? Claro, donde ya estamos, donde ya pedimos. Donde ya pedimos, ya no tenemos nada que hacer, ¿te fijas? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que va a pasar es que, claro, ahora se consumió parte del inventario de seguridad, con lo cual tu punto de inicio va a ser más abajo que el inventario de seguridad más Q, que eso es lo que yo me imagino que tú estás pensando. Tú estarías pensando que tú tienes tu nivel de servicio, tú tienes tu inventario que está así, y acá tienes tu SS, ¿no es cierto? Y tu pregunta es, bueno, ¿qué pasó si es que en realidad esta demanda fue hasta acá? ¿No es cierto? Cuando me llegó el nuevo producto, llegué hasta aquí nomás. ¿No es cierto? Excelente. Pero fíjate, si eso pasó y después te empiezan a consumir, tú vas a llamar por teléfono aquí, no vas a llamar acá. Así que no se van acumulando esas pérdidas de exceso de inventario. Solo vas a llamar antes la siguiente vez. ¿Te fijas? Y de nuevo te va a llegar, y puede que la siguiente vez te llegue, no consumas tanto del inventario de seguridad, con lo cual te va a llegar más arriba. Y así vas jugando con este tema. Entonces, lo interesante de esto es que como tu punto de reorden define una cantidad en el inventario y no un tiempo.
¿Te fijas? No define un tiempo, no es todos los martes o todos los primeros días del mes. Lo que te define esto es el momento que llegas a ese punto y golpeaste ese límite de punto de reorden, tú levantas el teléfono. Con lo cual, si compraste menos antes, vas a llamar antes ahora. No quiere decir que vas a tener que comprar más para poder compensar lo que faltó. Lo que pasa es que tienes un sistema de control automático que se llama esto, la gente que estudia en ingeniería eléctrica vemos este tema de control automático, es un sistema autoalimentado en el cual tú estás corrigiendo los errores que puedes tener en el camino, con lo cual no se te acumulan. Y esa es la gran gracia de pensar los inventarios, no en cosas que compras en el tiempo, sino cosas que estás corrigiendo. Es distinto el inventario, que no lo vemos en este curso, lo van a ver en ingeniería avanzada, que es cuando tienes estos tiempos específicos en que compras este inventario que no es continuo, sino que es de tiempo que estás viendo cada cierta cantidad de periodos, donde tú tienes que encontrar el Q cada vez. ¿Te fijas? Y ahí vas cambiando tu Q porque, claro, te pasaste del tiempo, compraron mucho más que antes ahora, con lo cual tienes que compensar eso más que compraron para tener más unidades metidas en tu inventario. ¿Ya? En cambio aquí lo que tenemos es justamente el caso contrario, que es decir, aquí vamos a levantar la bandera cada vez que esto golpee contra este punto de reorden, con lo cual si yo por algún motivo hubo un error, o incluso la empresa que me tenía que entregar me entregó menos de lo esperado, lo único que va a pasar es que voy a tener que llamar por teléfono antes. El hecho que, ojo, que eso tiene un efecto. Tiene un efecto que si me pasa esto muy consistentemente, voy a estar siempre llamando muchas veces antes, con lo cual mi S lo estoy gastando más veces que lo que yo esperaba. Y algo tienes mal calculado, ¿te fijas? Porque si uno en realidad tuvieras el valor esperado real de esto, tú siempre deberías estar teniendo, en promedio, deberías estar teniendo la misma cantidad de tiempo de espera en los ciclos, todo debería ser en promedio lo mismo. ¿Te fijas? Que es lo que pasa en el caso de Oku con caso determinístico. Algunas veces va a estar más largo, algunas veces va a estar más corto. Si tú agarras 10 años de historia, deberías quedar, obviamente, el promedio de tu tiempo de tiempo de suministro siempre va a ser el mismo, el promedio de tu tiempo de ciclo siempre va a ser el mismo, ¿te fijas? Y tu promedio va a ser como el caso de un sistema que hubiera estado en el modelo determinístico. Así que no hay que comprar de más, no hay que comprar un pedacito que me faltó de la vez pasada, porque el sistema de ROP automáticamente te compensa eso porque vas a comprar antes y con eso no te va a pasar después. ¿Ya? Y lo mismo al revés, si te compraron menos ese mes y quedó más del inventario de seguridad y te quedó un cachito arriba, lo que va a pasar es que la siguiente vez te vas a demorar más en ir a comprar, con lo cual vas a gastar ese cachito. Aileen, pregunta. Sí, perdón, es que no quería interrumpir, pero me quedo duda con eso del stock negativo, de seguridad negativo. Entonces, no entendí cómo me podría dar negativo si yo necesito que sea positivo como para tener ese colchón para poder cumplir con lo que me están solicitando. Claro, ese colchón, lo que pasa es que el tener un colchón de tamaño 0 implica que igual tú tienes un nivel de servicio, y ese nivel de servicio es el del 50%. Sí. ¿Ya? Tú puedes querer tener un nivel de servicio aún peor. Puede que tus cosas sean tan costosas de tener en el inventario o que se echen a perder o lo que sea, que tú puedes decir, sabes que ya a mí no me interesa tener un nivel de servicio del 50%, yo quiero tener un nivel de servicio del 20%, mucho peor que el 50%. Si yo quiero tener un nivel de servicio del 20%, tengo que tener menos unidades aún que el colchón de 0. Así que en realidad lo que hago con eso es romper el inventario de ciclo y sacar el inventario de ciclo y hacerlo más chico el inventario de ciclo. Ah, ya. ¿Te fijas? No es como, que, pero podría igual cumplir con, aunque tenga como un nivel de inventario de seguridad negativo, voy a poder seguir cumpliendo con lo que me están solicitando. solamente un 10% de las veces, porque eso es lo que tú decidiste como nivel de servicio. Ya. Entonces, en cierta forma, es una cosa tautológica la que dices tú, porque tú estás cumpliendo con lo que tú prometes que estás cumpliendo. Tú dijiste, sabes que yo quiero tener un nivel de servicio del 50%. Así que tener un nivel de servicio del 50% implica tener un inventario de seguridad de 0. Así nomás, ¿te fijas? Entonces, el hecho de tener un inventario de seguridad de 0, ¿cumples con los clientes? No. Con la mitad de los clientes vas a cumplir durante el periodo de suministro. Con la otra mitad de los clientes, no. ¿Te fijas? Porque van a pasar, perdón, durante la mitad de los periodos de suministro vas a cumplir, durante la otra mitad de los periodos de suministro no vas a cumplir. Porque efectivamente tienes un nivel de servicio del 50%. ¿Vamos? Ya, Sí, súper. perfecto. Y cerremos esta parte con un último ejemplo, que es el siguiente. ¿Qué pasa si es que la demanda durante el tiempo de entrega, en vez de tener una distribución normal, tuviera una distribución uniforme? 3 días, 4 días. ¿Cuál es el nuevo tamaño óptimo de pedido y el nuevo punto de rebordo?
¿Qué pasa acá? Fíjense, nuestro valor promedio en el tiempo de suministro es 360. Eso es lo que sacamos acá de este ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, aquí Nelson nos había dicho que era 360 y calculamos eso. Ahí está, allá abajo. ¿Ya? Acá tenemos el caso de que ahora durante todo el periodo de suministro, no durante el día, ojo, no durante el día, le estoy dando el periodo de suministro completo, tiene una distribución uniforme 310 a 410. ¿Por qué les estoy dando, primero, para poder dejarlo súper claro, por qué les estoy dando el periodo completo, la demanda en el periodo completo? Porque si yo le diera la demanda de cada día, yo les dijera, ¿sabes qué? La demanda diaria es uniforme entre 50 y 70, por ejemplo, que también de nuevo tiene un promedio de 60. El problema que tenemos es que en 6 días, ¿cuál es la distribución de probabilidad? Si tú tienes 6 días en los cuales la demanda de todos los días es independiente y es uniforme 50-70. ¿Cuál es la demanda de los 6 días? No sería El caso anterior. Conectémoslo con el caso anterior para ver si eso los ayuda. En el caso anterior yo dije, tengo una demanda normal, ahí está arriba, tengo una demanda normal de promedio 60 y de versión estándar día 7 cada día. Así que mi demanda día es igual a, o sea, distribuye normal, esto lo voy a borrar después, así no se asusta, 60,7. Y dijimos con eso que la demanda durante el periodo de suministro distribuye, lo voy a poner con la D mayúscula acá, la demanda durante el periodo de suministro distribuye normal 360, y se me olvidó el número, era 17,14. Eso es lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O hay alguien que no está de acuerdo? ¿Mejor? Ya, súper. ¿Qué pasa ahora si yo digo que la demanda diaria distribuye uniforme 50, 70? ¿Cuánto vale? ¿Qué distribuye esto? Fíjense que la demanda promedio que yo puse aquí sigue siendo 60. Si es uniforme entre 50 y 70, el promedio es 60. Así que estamos súper bien. Sigue teniendo la misma demanda promedio diaria que el caso anterior. La pregunta es, la demanda del periodo de suministro, ¿cuánto es? ¿Qué distribuye? Que es la que me importa. ¿Ve? ¿Por qué pude hacer esto? Porque la suma de variables que distribuye normal. Bacán. Excelente, Clemente. La suma de normales distribuye normal. ¿Cuánto distribuye la suma de uniformes? No sé. Es algo súper feo. La suma de uniformes es un triángulo, la suma de tres uniformes son convoluciones sobre distribuciones uniformes. Así que están quedando unas cosas súper feas. No tenemos depende de la cantidad de días, la forma que va a tener atrás, no tenemos cómo conectarlos. Así fácil. Podemos sacar la integral y hacer toda esta cosa. Sería un ejercicio más de cálculo 1, o ¿en qué cálculo ven ustedes integrales? ¿2? ¿3? 2. Los Sería más un pasamos, ejercicio... ¿Ah? ya los pasamos, terminamos con cálculo. No, yo sé, pues, pero te diga, sería un ejercicio más de cálculo 2, del cálculo que ven integrales ustedes, que de gestión de operaciones. ¿Ya? Porque justamente la parte complicada ahí es ver eso. Entonces, por eso yo le estoy dando a ustedes directamente la distribución durante el periodo de suministro. Les dije, ¿sabes qué? Yo saqué muestra y me di cuenta que durante el periodo de suministro la demanda es 310, 410 en forma uniforme. ¿Ya? Y esto pasa. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio con Macarena Sar, hicimos un estudio de tiempo de duración de operaciones en un hospital, y nos pasó que efectivamente los tiempos de duración de algunas operaciones distribuían efectivamente uniformes. Ahí tenías tiempos uniformes, para algunos médicos tenías tiempos uniformes, para otros médicos eran gamma, teníamos log normales, etc. Pero efectivamente teníamos distribuciones uniformes en grupos de cosas. ¿Ya? Así que yo le estoy dando a ustedes ahora que la distribución durante todo el periodo de suministro es uniforme 30-40. Y lo que le estoy preguntando es, ¿cuál es el nuevo tamaño óptimo de pedido y cuál es el punto de reorden?
¿Cómo hacemos esto? Aquí no hay zetas, ¿ah? La que ya me ha pasado un par de veces antes que la gente que no fue a la clase, en la prueba uno hace una cosa por el estilo, con un control, y te escriben el tiro Z por, y el uniforme no tiene Z. Si no hay nada, ningún Z que sacar aquí. Partamos por el Q. ¿Cómo calculamos el Q? ¿Cambia en algo el Q? Aileen mueve la cabeza y dice que no. ¿Por qué no, Aileen? Porque no depende de esas cosas. Depende de la demanda, de S, de H y Ya, S. depende de S, de H, y me dice la demanda, pero yo cambié la demanda. Ah, esto no es como para sacar el ROP. Porque yo pensaba que eso era para sacar solo cuando cambia la demanda, entonces también va a cambiar la demanda para sacar el co-óptimo. Claro. Así que, ojo, yo cambié aquí la demanda, pero la pregunta, ¿ese cambio que yo hice en la demanda cambia en algo el problema? Porque ¿qué es lo que yo debería tener aquí? Yo no cambié la estructura de costo, así que va a seguir siendo 2ds partido por H. A ver, S sigue siendo el mismo, no hay ningún cambio. H sigue siendo el mismo, no hay ningún cambio. El D, tengo que ver qué es lo que está diciendo este caballero porque no tengo muy claro qué es lo que pasa. A ver, vamos de vuelta. Acá me dijeron que la distribución es normal con media 60 y depresión estándar 7, y son 365 días, así que este D, que me dio, si mal no recuerdo, Clemente, de 21.900, me lo dio porque multiplicó esos 60 por los 365 días. ¿No es cierto? Veamos qué es lo que pasa acá, po. El D, acá, va a ser, bueno, me están diciendo que la distribución en el periodo de suministro es 310, 410. Así que el promedio de eso es, bueno, 360, igual que antes. ¿Ah? Así que tenemos 360. Y ese periodo de suministro es de 6 días. Así que si yo lo divido por 6, me da justamente la demanda diaria, que son 60, igual que antes. Y si lo multiplico por 365, ¿ah? Que era justamente la cantidad de días del año que estamos vendiendo, nos da de nuevo exactamente los mismos 21.900 que nos había dado Clemente antes. ¿Ya? Con lo cual, lo que nosotros teníamos aquí calculado va a dar exactamente lo mismo. Nuestro Q no cambió en nada, ¿ah? Y va a ser 935.95. ¿Ya? Lo que pasó, me cambiaron la distribución de probabilidad de mi demanda, pero el promedio diario sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo una demanda que tiene promedio diario de 60. ¿Ya? Lo cual toda la parte del cálculo de Q no cambia en nada. Entonces lo importante, ¿por qué hago este ejemplo? Lo hago para que se den cuenta que el Q depende de las tendencias promedio y no de las distribuciones y las formas que tienen. ¿Ya? Si bien está conectada la demanda la demanda es el interconector que me conecta el Q óptimo y me conecta el punto de reorden, me lo conecta vía, en el caso del Q, me lo conecta vía el promedio de demanda. Así que esa es la parte. Entonces yo puedo tener distribuciones horrendas entre medio, pero si los promedios son los mismos, diario o por periodo o lo que sea, básicamente lo que estoy logrando con eso es que mis Qs no cambien. ¿Ya? Así que, primera parte, el tamaño óptimo de pedido sigue siendo exactamente el mismo. Ya. ¿Cómo hacemos el punto de reorden ahora? Nosotros tenemos nuestro inventario. Yo estoy haciendo un dibujito aquí por mientras que ustedes piensan. Tenemos nuestro inventario, empieza a caer. Llegamos a este punto de reorden que estamos tratando de calcular nosotros. Levantamos el teléfono y TS días después me llega mi pedido. ¿No es cierto? Eso es lo que está pasando. TS días después me llega mi pedido. Ahora, como lo hemos dibujado varias veces,
algunas veces esta cosa va a ir por aquí, algunas de estas cosas va a ir por acá, algunas de estas cosas va a ir por acá. ¿No es cierto? Teníamos esa cosa. ¿Qué forma va a tomar en el lado derecho si yo acumulo todas estas rayitas verdes en múltiples y múltiples y múltiples realizaciones? ¿Qué forma va a tomar? ¿Un rectángulo? Un rectángulo, porque es una distribución uniforme. Así que efectivamente, si nosotros dibujamos eso, lo voy a hacer con los mismos colores de la vez pasada, lo que me va a pasar es que voy a tener un rectángulo. ¿No es cierto? Porque el periodo de suministro me están diciendo, ¿sabes qué? Algunas veces van a ser 310, otras veces van a ser 410, otras veces van a ser 380, pero es uniforme entre todo eso. Así que va a estar parejito, repartido en todos esos. ¿Ya? Así que, efectivamente, durante el periodo de suministro, que es todo esto, me van a comprar entre 310 y 410. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? El Tenemos promedio de esto, el promedio aquí está 360, ¿no es cierto? Es el promedio de la demanda. ¿Qué pasa ahí? Si yo pongo mi punto de reorden justamente en 360, ¿qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar? el 50% del tiempo vamos a cumplir con las demandas. ¿No es cierto? El 50% del tiempo vamos a cumplir con la demanda. Porque yo puse justamente en el promedio entre 310 y 410, así que en el promedio de mi distribución tengo justamente ese punto de reorden, me va a decir 50%, etc. Excelente. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo un nivel de servicio del 95%. ¿Cómo entonces logro un nivel de servicio del 95%? Entonces, encontrar el Q para el cual el área que va a estar abajo de esa distribución uniforme es 95%, o sea, 0,95. Que esté arriba es 95%, que esté abajo es 5%. ¿Te fijas? Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Clemente es que yo tengo que encontrar el punto tal que cuando yo pongo mi rayita negra donde está el 0, esto es un 5%, porque esto es un 95% que es mi punto, es mi nivel de servicio. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es el ancho del cajón? ¿De qué ancho es el rectángulo? De la demanda uniforme por TS. Pero la demanda uniforme, ¿qué tamaño, cuál es el tamaño de, cuánto puede variar la demanda? Entre 3 días y 4 días. Que es 100, ¿no es cierto? Ah, sí. Así que 95 lo junto, justo 95 debajo del 310. Así que lo hago en el 405. Así que si yo pongo mi punto de reorden, lo pongo en 405, lo que estoy haciendo es que en un 95% de las veces, durante el periodo de suministro, no voy a tener ningún problema, y durante un 5% de las veces voy a tener un quiebre de stock. Profe, no sé de Bien, dónde. El 405. súper. ¿Cuánto? Yo tengo mi distribución normal, mi distribución uniforme, entre 310 y 410. ¿En qué número junto un 95% del área? En el 405. En el 405. Ya. Lo hice a propósito un cajón de tamaño 100 para que justamente 95 me da el número. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Quiero que se den cuenta de que lo importante aquí es que
tenemos que concentrarnos, cuando hablamos del tema de nivel de servicio, dado que nuestro nivel de servicio está concentrado en el periodo de suministro, tenemos que centrar todos nuestros cálculos y todo nuestro estudio sobre la demanda en el periodo de suministro. Si la demanda en el periodo de suministro es uniforme 3 días, 4 días, yo tengo que poner un punto de reorden justamente al nivel que junte el 95% en esa distribución. Si me hubieran dado una distribución gamma, chi cuadrado, lo que fuese, yo simplemente tengo que ver en qué momento esa distribución junta el 95% de la demanda y lo pongo ahí mi nivel de punto de reorden. En el caso de una distribución normal, ¿dónde se logra? Se logra justamente en el momento que tú tienes el promedio más z por sigma. Así que siempre tienes mu más z por sigma, te da ese punto de reorden en esta cuestión. Lo que pasa es que ahí podríamos descomponerlo de forma bonita entre mu, que te da el valor esperado de la demanda durante el periodo de suministro, y el sigma, el z sigma, que te da el inventario de seguridad. En este caso, están las dos cosas mezcladas. No tengo cómo separar cuál pedacito es del mu y cuál pedacito es del inventario de seguridad por separado. Lo puedo hacer igual. Yo puedo decir que efectivamente esto de aquí, voy a poner un color celeste, esto de aquí me representa el valor promedio de mi consumo durante el periodo de suministro, y esto de aquí me representa mi inventario de seguridad, que es cuánto lo tengo que subir eso para poder lograr el 95% de nivel de servicio. ¿Te fijas? Así que eso, efectivamente, ese pedacito representa el inventario de seguridad y el otro pedacito representa el inventario de ciclo. ¿Ya? Pero es una definición más del libro que algo que realmente importa. Clemente. Profe, pero ahí me podría decir que el inventario de seguridad es 95. ¿Estaría mal eso? ¿Qué inventario de seguridad de nuevo? Perdón. ¿Es de 95? El inventario de seguridad no es de 95, es de 45. Eso me refiero, de 405 menos 360. Sí, tú puedes decir efectivamente, porque tu inventario de seguridad, si tú quisieras tener, si tú hubieras ocupado el modelo determinístico, esto tú hubieras dicho, sabes que mi punto de reorden es 360. Y listo. Y con eso, la mitad de las veces te quedas sin producto, la mitad de las veces te quedas con producto, y es el equivalente a tener un inventario de seguridad de 0. Así que hiciste el caso anterior. ¿Te fijas? Lo que pasa es que ahora tú le agregaste estas 45 unidades para levantar esto y llegar al 95%. Ojo que en este caso, a diferencia del caso de distribución normal, podemos tener un nivel de servicio del 100%, sin tener infinito inventario. En este caso, como sabemos que en el peor de los casos nos van a comprar 410, el tener un punto de reorden de 410 es un nivel de servicio del 100%. ¿Te fijas? Porque nunca va a pasar que durante el periodo de suministro te compren más de 410. No hay cómo, porque te están diciendo que la distribución es entre 310 y 410. Así que efectivamente, si yo quiero tener un nivel de servicio del 100%, me basta con tener un punto de reorden de 410. Y con eso estoy cubierto para siempre. ¿Se fijan? Porque sea muy caro, porque no me interese, da lo mismo ahí la razón, pero yo puedo bajar mi nivel de servicio y tener un nivel de servicio del 90%, y ahí tendríamos entonces 400 de punto de reorden. Y como bien dijo Clemente, puedo dividirlo entre, ¿no es cierto?, 50 de inventario de ciclo y los otros 40 de inventario de seguridad. Dentro de este 410 y otro. Para que se entienda claro eso. El pedacito que hay, ¿cuánto es de cada uno? ¿Se entiende? Súper. Son las 11:10. Me parece que logramos llegar ahí, porque el siguiente era vamos a partir con inventario perecible. Prefiero partir tranquilamente la próxima clase y cerrar con eso el curso. Vamos a ver inventario perecible, inventario multiperíodo e inventario variable en la próxima clase, que es nuestra última clase. ¿Mm? Ya pues, no se olviden, mañana ayudantía, van a estar viendo todos estos ejercicios de inventario que hemos visto aquí. Y la próxima clase vamos a tener un control, no se olviden de eso, y ya está definido entonces la fecha y hora del examen para que no se olviden y lo anoten en sus calendarios. Ya pues, que les vaya muy bien. Chao, Que profe. tengan Gracias. Chao, profe, que esté bien. resto de semana. Gracias, chao.